Solo un individuo libre puede respetar los derechos y las libertades de los demás. La primera pareja humana perdió su alegría al perder su inocencia, ¿no? Porque antes de comer ese fruto prohibido del árbol del conocimiento, ellos vivían en un estado de bienaventuranza, en el jardín del Edén, el paraíso, con los animales, ¿no? Se regían por los instintos naturales de su cuerpo, pero cuando comieron la manzana prohibida, aprendieron a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Sus ojos se abrieron y vieron que ellos estaban desnudos. Entonces se cubrieron el cuerpo porque tuvieron vergüenza y se empezaron a ocultar de Dios porque sintieron culpa. Ningún otro animal, excepto el hombre, sabe diferenciar entre el bien y el mal, o siente vergüenza o culpa. Ningún otro animal es capaz de juzgar sus propios sentimientos, pensamientos y acciones. Ningún otro animal se enjuicia a sí mismo. Ninguno puede concebir que algo sea correcto o incorrecto. Ninguno tiene un superego o es consciente de sí. Salvo el perro, ¿no? Que vive en relación dependiente dentro del hogar de su dueño, que lo adiestramos, ¿no? Para que tenga ciertas pautas y ciertas normas, ¿no? Que lo domesticamos, ¿no? Si no cumple las órdenes, le decimos que es un perro malo, ¿no? Entonces el perro tiene que aprender ciertas cosas. Enseñarle a un perro o un niño a conducirse en un medio civilizado es, digamos, imprescindible para la vida social. Tanto el perro como el niño, naturalmente, van a tratar de amoldarse a lo que se espera de ellos, siempre y cuando que con ello no violen la integridad de sus respectivos organismos. Pero con mucha frecuencia se viola dicha integridad llevándolo al animal o al niño a resistirse, lo cual genera una lucha de poder que ninguno de ellos está en condiciones de ganar. Se someten a la violación y en la práctica esto quiebra su espíritu. Es dable observar esta quiebra en un perro acobardado que pone su rabo entre las patas, pero también es posible verlo en un niño cuyos ojos se tornan opacos, su cuerpo se vuelve rígido y adopta modales sumisos. Estos niños, al crecer, se transforman en adultos neuróticos, que quizá sepan cómo vencer en una contienda, pero no saben cómo alcanzar el gozo. O sea, después no sabemos disfrutar de la vida, no podemos. Así estamos todos, neuróticos. Las personas que acuden a la terapia, por más que tengan éxito en su carrera profesional, porque una cosa es la máscara, ¿no? La imagen que se da ante la sociedad. Son individuos de espíritu quebrantado, a punto tal que la alegría se ha vuelto para ellos un sentimiento extraño. El síntoma que presentan no es más que la torpe manifestación de su congoja. Algunos han sido tan quebrados que terminan conduciéndose en forma disfuncional, y otros se convierten en marginales. Pero sería un autoengaño suponer que uno es sano porque no va a ninguna terapia o cree que no la necesita. Vieron que hay una cosa, es que uno se resiste a la terapia, porque piensa que, bueno, ahora hoy en día en las épocas que estamos viviendo no es tan mal visto. Anteriormente era peor visto, pero hoy en día si haces terapia porque no estás bien. Los que no necesitan terapia son los que están bien. Solo que no reconocen que la necesitan, ¿no? Más que hay que pagarla, y eso es terrible, hay que gastar plata en eso. La entrega al cuerpo implicaba renunciar a mi ego agrandado, que disimulaba y compensaba sentimientos subyacentes de inferioridad, vergüenza y culpa. La entrega al cuerpo significa la entrega a la sexualidad. Era la raíz de mis más profundos temores al rechazo y la humillación. La tensión muscular crónica en distintos lugares del cuerpo constituye la prisión que impide la libre expresión del espíritu del individuo. Estas tensiones se radican en la mandíbula,
el cuello, los hombros, el pecho, la parte superior e inferior de la espalda y las piernas. Crean inhibición a los impulsos que el sujeto no se atreve a expresar por temor al castigo verbal o físico. La amenaza de rechazo o retiro del amor de un progenitor le hace sentir a un niño pequeño que corre el riesgo de muerte y a menudo provoca más temor que castigo físico. El niño que vive temeroso está tenso, contraído y ansioso. Es un estado que genera dolor y para no sentir ese dolor ni ese temor, el niño se adormece a sí mismo, se anestesia. Dicha anestesia corporal elimina el dolor y el temor, porque esos impulsos peligrosos son aprisionados. Y así vivimos todos. Parecería que con ello se asegura la supervivencia, pero el proceso se convierte en una modalidad de vida para el sujeto. El placer queda subordinado a la supervivencia y el ego, que originalmente estaba al servicio del cuerpo en su deseo de placer, ahora lo controla en bien de la seguridad. Se genera una división entre el ego y el cuerpo, estructurada en una banda de tensión en la base del cráneo, que interrumpe la conexión energética entre la cabeza y el cuerpo, entre el pensamiento y el sentimiento. Una de las funciones del ego, como representante del instinto de autoconservación, es la de resguardar la supervivencia. Por eso, fíjense en que en todas las espiritualidades, ¿no?, que quieren, se piensan que porque deshacen el ego, ahora son espirituales, ¿no? Son mecanismos de defensa que usamos para evadir el sentir. Y lo logra gracias a su capacidad, ¿no? Porque una de las funciones del ego es esto de lo instintivo, ¿no? Autoconservarse, ¿no? Para coordinar las respuestas del cuerpo a la realidad externa con su control de la musculatura voluntaria. En este papel toma el mando de todas las funciones corporales que podrían obstaculizar la supervivencia, pero como en general una vez que le tomó gusto al poder, se convierte en dictador. El ego se vuelve renuente a ceder su hegemonía. Por más que el peligro haya pasado y el niño atemorizado sea ahora un adulto independiente, el ego no puede permitirse aceptar la nueva realidad y entregar el control. Se ha transformado en un superego que debe preservar el control por miedo a que en caso de abandonar dicha posición se produzca una anarquía. Por eso estamos todos así, tensos. Conocí muchos pacientes que aún siendo adultos independientes seguían teniéndole miedo a sus padres, sin poder hablarles con sinceridad cuando estaban con ellos. Se acobardaban como perritos atemorizados. Si como consecuencia de la terapia cobraban coraje para hablarles francamente, se sorprendían al comprobar que esa persona, que les había parecido tan amedrentadora, no era el monstruo que ellos temían. La diferencia entre el ego y el superego es que el primero, o sea, el ego, puede entregar el control cuando la situación lo permite, pero el superego no. Fíjense, la diferencia entre el ego y el superego, ¿no? Muy pocas personas, casi nadie, son capaces de relajar conscientemente sus mandíbulas contraídas, los tensos músculos de su cuello, la espalda contracturada o sus piernas rígidas. En la mayoría de los casos ni siquiera se dan cuenta de la tensión o del control inconsciente que ésta representa. Muchos sienten la tensión por el dolor que les causa, pero ni se imaginan que la tensión y el dolor son resultado de su manera de obrar
o de autocontenerse. Algunos hasta consideran que su rigidez es una señal de fortaleza, porque vieron que en nuestra sociedad nosotros asociamos el estar rígido, así duros, a los, esto como es lo del ejército, los soldados, los militares, ¿no? Parece como que eso estuviera muy bien. Y que así, mostrándome rígido, ¿no? No me voy a quebrar, no me van a quebrar. Y podemos tolerar, aguantar. Es como que somos aguantadores, como la yerba, ¿vieron? Aguantadora. Tolerar ese malestar y hasta la angustia. Este temor es la causa fundamental de nuestra desdicha y descontento. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de lo aterrada que está. Son muy pocos los que reconocen que tienen miedo, que tienen terror a la vida. Son muy pocos los que lo reconocen. Está todo muy tapadito, lo tenemos todo muy reprimidito. Sin embargo, cada músculo crónicamente tenso es un músculo aterrado, que tiene miedo. De lo contrario, no detendría tan tenazmente el flujo del sentimiento y de la vida. Es además un músculo enojado, ya que el enojo es la reacción natural frente a la contención forzada, a la privación de la libertad. Y tiene tristeza por la pérdida de un estado potencial de excitación placentera que haría correr la sangre, vibrar al cuerpo y fluir las ondas. Ese estado de vivacidad es la base física de la experiencia de alegría, como lo saben muchos religiosos. Es en procura de alcanzar ese estado de excitación que se sacuden los shakers, se revuelcan los holy rollers y danzan en remolinos los derviches hasta llegar al éxtasis. La alegría es una experiencia religiosa. En la religión se la asocia con la entrega a Dios y la aceptación de su gracia. En el corazón mismo de las creencias bíblicas está el mandato: te alegrarás ante el Señor tu Dios. Este es el consejo que le da Moisés a los hijos de Israel tras liberarlos de su cautiverio en Egipto. La palabra hebrea para alegría es gool, cuyo significado primario es la de dar vueltas bajo la influencia de una emoción intensa. ¿Vieron como el gol, cuando hace el gol, que gritamos ¡gol! Bueno, ven que eso que nos da emoción, nos excita. El salmista utiliza esta palabra para describir a Dios como un ser que gira en los remolinos del deleite sublime. En el Nuevo Testamento, en Juan, dice que Jesús les dice a los discípulos que les ha transmitido sus enseñanzas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. El cristianismo enseña que ser uno con Dios, el Padre, es experimentar el gozo. Otra concepción de la alegría nos la da Schiller en su Oda a la Alegría, donde la describe como formada por las llamas celestiales y dotada del poder de extraer la flor del capullo, el sol del cielo, y de hacer rodar las esferas por el éter infinito. Estas imágenes sugieren que el Dios del cielo puede identificarse con las fuerzas cósmicas que crean a los astros y los hacen girar sobre su eje. De ellos, el más importante para la vida sobre la Tierra es el Sol, porque sus rayos son los que fecundan la Tierra para que la vida crezca y se desarrolle. Es la llama celestial, la esfera que rueda. Al brillar, ilumina y calienta la Tierra, poniendo así en marcha la danza de la vida. Solo ha alcanzado la verdad última quien sabe que el mundo entero es una creación de la alegría. Pero cabría preguntarse, ¿qué pasa con la tristeza? Todos sabemos que hay tristeza en la vida. Esta tristeza nos toca con la pérdida de algún ser querido, la pérdida de alguna capacidad, ¿no? Por una enfermedad, un accidente, con la desesperanza. Así como no existe un día sin la noche, ni la vida sin la muerte, no puede existir la alegría sin la tristeza. En la vida puede haber tanto dolor como placer,
pero aceptaremos el dolor en tanto y en cuanto no nos atrape. Aceptaremos la pérdida si sabemos que no estamos condenados a una aflicción eterna. Aceptamos la noche porque sabemos que el día se abrirá paso luego. Y así aceptamos la tristeza si sabemos que luego surgirá la alegría. Lo que ocurre es que la alegría solo puede surgir si nuestro espíritu es libre. Por desgracia, muchas personas ya han sido espiritualmente quebrantadas. Y hasta que no sanen, no será posible para ellas la alegría. ¿Cómo es que el hombre perdió su júbilo? Bueno, en la Biblia se ofrecen algunas explicaciones, ¿no? Ya esto del jardín del Edén, que era el paraíso, todos estaban en la bienaventurada ignorancia. En el jardín había 2 árboles, cuyo fruto era prohibido comer, el de conocimiento y el de la vida. La serpiente tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento, y Eva protestó diciendo que si comiese el fruto prohibido moriría, pero la serpiente le dijo que no iba a morir, sino que se convertiría en un ser como Dios, capaz de diferenciar el bien del mal. Entonces Eva se comió la manzana y lo persuadió a Adán de que hiciera lo mismo, y al hacerlo alcanzaron el conocimiento. El conocimiento que alcanzaron fue que estaban desnudos. Se avergonzaron, se cubrieron sus cuerpos y se ocultaron de Dios, que luego bajó a hablarles y les hizo admitir que habían pecado. Furioso, los echó a patadas, maldiciéndolos del paraíso. Y le dijo: ahora con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Y a Eva, que iba a parir con dolor. Luego colocó un ángel con una espada encima, ¿no? O sea, todo bien así, es una obra, ¿no? En llamas, en la entrada del jardín, para que ellos no pudieran regresar. El relato nos dice además cómo se volvió el hombre un ser autoconsciente. Todos los animales están desnudos, pero ninguno se avergüenza por ello. El conocimiento prohibido era la conciencia de la sexualidad. Todos los animales son sexuales, pero esta sexualidad no los cohíbe. Esta cohibición despoja a la sexualidad de su carácter natural y espontáneo, y de hecho quita su inocencia al ser humano. La pérdida de la inocencia origina culpa, que destruye la alegría. Todo el asunto se ve por el asunto de la culpa. Sentimos culpa y ya perdemos la inocencia. Por lo tanto, perdemos la alegría. Porque se acuerdan que habíamos dicho que la alegría estaba asociada a la libertad y la inocencia. Bien. Esto es una alegoría, obviamente, relato bíblico, pero describe esta experiencia que atraviesa a todo ser humano en el proceso de volverse culto, de formar parte de la cultura. Todo niño nace en un estado de inocencia y libertad que le permite experimentar la alegría. Es el estado natural. La alegría pertenece al ámbito de los sentimientos corporales positivos. No es una actitud mental, dice el autor, ¿eh? Nadie puede resolver estar contento. O sea, como que es algo que brota la alegría, ¿no? Los sentimientos corporales positivos parten de una base que puede llamarse sentirse bien. Lo opuesto es sentirse mal, lo cual implica que en vez de una excitación positiva, hay una excitación negativa, ya sea por temor, por desesperanza o culpa. Si el temor o la desesperanza son demasiado grandes, se suprime todo sentimiento, en cuyo caso el cuerpo se siente entumecido o carente de vida. Si se suprimen los sentimientos, uno siente poco, y esto se llama depresión, que por desgracia puede convertirse en un modo de vida. Por otro lado, si la excitación placentera parte de una base de sentirse bien, se conoce la alegría, y si ésta fluye, se transforma en éxtasis. Si el cuerpo tiene una vida intensa y vibrante, los sentimientos cambian como el clima. Podemos estar enojados en un momento, cariñosos al momento siguiente y luego llorar. Este cambio de talante, como los del clima, no trastorna el equilibrio básico de la persona. Tiene lugar en la superficie y no perturba las pulsaciones profundas que le dan al sujeto su sentimiento de bienestar. La supresión de los sentimientos
en cambio, es un proceso adormecedor que reduce la pulsación interna del cuerpo, su vitalidad y su estado de excitamiento. Por esta razón, al suprimir un sentimiento, se suprimen todos los demás. Si suprimimos nuestro temor, suprimimos nuestra ira. La supresión de la ira, a su vez, tiene como resultado la supresión del amor. Muy temprano en la vida se nos enseña que ciertos sentimientos son malos y otros sentimientos son buenos. De hecho, así lo dicen los mandamientos, ¿no? Amar y honrar al padre y a la madre es bueno, odiarlos es malo, desear a la mujer del prójimo es un pecado. No obstante, si es una mujer atractiva y somos hombres vitales, ese deseo es perfectamente natural. Lo importante es reparar en que sentir no es lo mismo que pecar. Lo que cuenta es lo que hagamos con nuestros sentimientos. Condenar los sentimientos es condenar la vida. En bien de la armonía social debemos imponer ciertos controles a la conducta. No matarás, no robarás, obviamente, son restricciones indispensables, ¿no? Los seres humanos son criaturas sociales cuya supervivencia depende de la acción cooperativa del grupo. Las limitaciones impuestas a la conducta que promueven el bienestar grupal no constituyen una afrenta para el individuo, pero las que se imponen a los sentimientos son otra cuestión. Dado que constituyen la vida del cuerpo, cuando se juzga buenos o malos a los sentimientos, se está juzgando al individuo, no a sus acciones, que esto es lo normal que hacemos todos los seres humanos. Ya desde cuando somos pequeños, si rompemos el jarrón, somos malos. No se juzga la actitud, el comportamiento de que se me cayó el jarrón, que es la actitud que está mal. El comportamiento, no la persona. Eso es muy normal, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué hacen los padres? Le dicen al niño que si tiene ciertos sentimientos es malo, ¿no? Y especialmente a los que son sexuales, ¿no? Pero también para muchos otros, ¿no? Entonces el niño se avergüenza, siente temor y niega ese temor y se le obliga como a mostrarse valiente. Pero no sentir temor no implica que uno sea corajudo. Lo único que significa es que uno no siente. Ningún animal salvaje distingue el bien del mal, siente vergüenza o culpa, porque no tienen ni superego ni son conscientes de sí mismos. Está libre de toda coerción interna derivada del temor. El sentimiento es la percepción de un movimiento interior. Fíjense, el sentimiento es la percepción de un movimiento interior. Si no hay movimiento, no hay sentimiento. Así, si uno deja caer inmóvil el brazo durante varios minutos, pierde la sensación del brazo y decimos que está como muerto, el mismo principio es válido para todos los demás sentimientos. La ira, por ejemplo, es el sentimiento correspondiente a un estallido de energía corporal que activa los músculos capaces de ejecutar la acción airada. Ese estallido es un impulso que, al ser percibido por la mente consciente, crea un sentimiento. No obstante, la percepción es un fenómeno de superficie, lo cual significa que el impulso solo origina el sentimiento cuando alcanza la superficie del cuerpo, incluyendo el sistema muscular involuntario. Muchos pulsos del cuerpo no generan sentimientos a raíz de que permanecen confinados en el interior. No sentimos de ordinario el latido del corazón, porque no alcanza la superficie. Vieron que para sentir el latido del corazón nos tenemos que poner la mano acá, porque si no que no lo escuchamos. Cuando un impulso llega a un músculo,
éste se predispone a actuar. Si es un músculo voluntario, la acción queda bajo el control del ego y puede ser limitada o modificada por la mente consciente. El bloqueo de la acción genera un estado de tensión en el músculo, que se carga energéticamente para actuar, pero no lo hace debido al mandato de restricción que le envía la mente. Esta tensión es consciente, o sea que puede liberarse ya sea retrayendo el impulso o dándole otra forma de descarga. Por ejemplo, pegar un puñetazo sobre la mesa en vez de pegárselo a otra persona, ¿no? Sin embargo, en la medida en que el agravio o la afrenta que provocó la ira continúe como elemento irritante perturbador, el impulso colérico no se retirará. Esto es lo que ocurre en las peleas entre padres e hijos, ya que estos últimos no pueden huir y librarse de la hostilidad de aquellos, y en la mayoría de los casos no tienen otra forma de descargar el impulso sin provocar más ira y hostilidad aún en el progenitor. En estas circunstancias, la tensión se torna crónica y dolorosa. Solo se logra alivio anestesiando la zona, inmovilizándola a fin de que pierda todo sentimiento. Miren qué, ¿no? Cómo va mostrando, ¿no? Cómo eso queda. Por más que yo lo reprima, es que está ahí. ¿Cuántas personas viven así? Yo en algún momento sale como un volcán. Entonces los individuos que suprimieron la ira contra sus padres como consecuencia del temor, muestran una marcada tensión en los músculos de la parte superior de la espalda. Fíjense, así que si ustedes tienen las personas que sufren de dolores de espalda, ¿no? En la parte superior y se eleva en forma de una curva, ¿no? Creando una figura parecida a la de un perro o gato cuando se dispone a atacar, ¿no? O sea, tener una espalda alzada, es señal de una actitud colérica. Pero el sujeto no está en contacto con su cuerpo, con su actitud corporal, ni con esa ira potencial que subyace. Esta ira está congelada y el individuo está anestesiado. Entonces puede estallar de furia ante la menor provocación, sin percibir que lo que está ventilando es una ira suprimida mucho tiempo atrás. Lamentablemente esta reacción airada no libera la tensión, o sea, por más que haga y me enoje, ¿no? Porque eso es una explosión, pero no es una verdadera expresión de la ira subyacente. Por eso, por más que nos frotemos la crema, que vayamos a hacer ejercicio y todo, no se nos da. Estas tensiones musculares crónicas se presentan en todo el cuerpo como signo de impulsos bloqueados y de sentimientos perdidos. La mandíbula es una zona de tensión muscular crónica en muchos sujetos, tan grave a veces que genera una enfermedad llamada disfunción de la articulación temporomandibular. Los impulsos bloqueados, ¿no?, son el llanto y el morder. Se contrae la mandíbula a fin de mantener el autocontrol en situaciones en que uno podría echarse a llorar o salir corriendo por el miedo. Si ese control es consciente y puede sometérselo a voluntad, beneficia el bienestar de la persona. Pero la tensión crónica en la mandíbula no se afloja con un empeño consciente, salvo en forma momentánea, ya que representa una actitud caracterológica de determinación. Cada tensión impone un límite a la capacidad del individuo para expresarse. La mayoría de los miembros de nuestra cultura padece tensiones crónicas,
en el cuello, el pecho, la parte inferior de la espalda, las piernas, por nombrar solo algunas, que los mantienen atados, restringiendo la gracia de sus movimientos y anulando su capacidad para expresarse libre y plenamente. De los conflictos inconscientes reprimidos, estos conflictos que se sepultan, ¿no? Quedan sepultados los sentimientos que el ego o la mente consciente creen peligrosos o vergonzantes o inaceptables. Todos estos sentimientos, al igual que las almas en el infierno, siguen viviendo en el submundo de los tormentos, o sea, por mucho que los hayamos negado o reprimido, ¿no? Y ocasionalmente el tormento alcanza la conciencia, pero dado que es un peligro para la supervivencia, vuelve a ser enterrado. O sea, como que algo que va a emerger, pero vuelve a ser enterrado, ¿no? Seremos capaces de sobrevivir si podemos vivir en la superficie, controlando sentimientos y conductas, pero esto entraña un sacrificio de nuestros sentimientos más profundos. Vivir en la superficie, de acuerdo con los términos del ego, es una manera narcisista de vida que resulta vacía y que conduce a la depresión, ¿no? Por eso, hoy en día, tantas personas que se sienten así vacías, ¿no? Deprimidas ante la vida, es porque justamente vivimos desde la superficie. Pero cuando uno quiere vivir en las honduras del propio ser, esto resulta penoso y aterrador al principio, pero gratificante y gozoso, ¿no? Si tenemos el coraje de atravesar el infierno que nos va a llevar al paraíso. Estos sentimientos profundos enterrados, que tenemos todos, pertenecen al niño que fuimos, al niño inocente y libre, que conoció la alegría hasta que su espíritu fue quebrantado, cuando se lo hizo avergonzar y sentir culpa por estos impulsos naturales. Ese niño continúa viviendo en nuestro corazón y en nuestras entrañas. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos perdido el contacto con él. Hemos perdido contacto con nuestra parte más profunda. Para encontrarnos, para hallar a ese niño sepultado, debemos entrar en esas zonas oscuras de nuestro ser, que se llamarían las tinieblas de lo inconsciente. Debemos hacer frente a los temores y peligros que implica este descenso. Estas ideas guardan un paralelismo con el pensamiento mitológico, en el cual se equipara al diafragma con la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no?, de nuestro cuerpo aquí, que se llama diafragma, sería una analogía con la superficie de la Tierra. La parte del cuerpo que está por encima del diafragma se encuentra a la luz del día, y la que está por debajo, el vientre, yace en la oscuridad de la noche e inconsciente. La mente consciente tiene cierto control sobre los procesos de la parte superior del cuerpo, pero tiene escaso o nulo control sobre los de la mitad inferior del cuerpo, o sea, del diafragma para abajo. ¿Qué funciones incluyen las del diafragma para abajo? Las funciones sexuales, las excretorias y la de reproducción. Este sector del cuerpo está íntimamente conectado con la naturaleza animal del hombre, en tanto que las funciones de la mitad superior del diafragma están más sujetas a todo lo que es cultural. La forma más simple de describir esta diferencia consiste en decir que comemos como seres humanos, pero defecamos como animales. Miren esto, ¿eh? Quizá porque la parte inferior está más asociada a nuestra índole animal, sus funciones, sobre todo la sexualidad, la locomoción, ¿no? Pueden brindar experiencias muy gratificantes, jubilosas y hasta de éxtasis. Esta idea de entrega, ¿no?, porque es una palabra que está muy popularizada, ¿no?, pero no captamos su verdadero significado, porque entrega es como
lo asociamos como rendirse, como decir, bueno, me entrego, ¿no? Me rindo. Nosotros concebimos la vida más como una batalla, como una lucha, como una competencia. Para muchos la vida es una actividad que apunta a alguna realización o logro, algún éxito, ¿no? O sea, como que la vida siempre tengo que lograr algo, ser exitoso, ¿no? Todo esto está muy culturalizado. La identidad está más ligada a la actividad que uno realiza que a su propio ser. O sea, es más importante el hacer que el ser. Esto es típico de una cultura narcisista en la que la imagen es más importante que la realidad. Vieron que hoy en día está muy de moda esto que todos son narcisistas y psicópatas. Bueno, para mí somos todos narcisistas y psicópatas. Porque la mayor parte de los seres humanos nos importa la imagen. O sea, ¿qué imagen damos? ¿Cómo le caemos al otro? Si encajo en la sociedad, ¿no? De hecho, en el caso de mucha gente la reemplaza, ¿no? Reemplaza esta imagen por la realidad. En una cultura narcisista, el éxito parece aumentar la autoestima. O sea, más éxito tengo más autoestima. Pero solo lo hace porque agranda el ego, ¿no? Todo esto consiste en agrandar nuestro ego. O sea, más imagen, más exitoso soy, más ego tengo, ¿no? El fracaso tiene el efecto opuesto, ¿no? Achica el ego, o sea, cuando fracaso me siento inferior. En esta atmósfera la palabra entrega se equipara con derrota, pero en rigor solo es una derrota del ego narcisista en realidad. Sin una entrega del ego narcisista no hay entrega al amor, y sin esta entrega el gozo es imposible. O sea, yo no puedo gozar desde el ego narcisista. Y entrega no significa abandonar o sacrificar el ego, sino que éste reconozca que su papel es estar al servicio del self, como órgano de la conciencia y no ser el amo del cuerpo. Debemos admitir que el cuerpo posee una sabiduría derivada de miles de millones de años de historia, que la mente consciente apenas puede imaginar, pero nunca aprehender con H intermedia, ¿no? El misterio del amor, por ejemplo, está más allá del alcance del conocimiento científico. La ciencia no puede establecer ninguna conexión entre su concepción del corazón como un órgano destinado a bombear sangre por todo el organismo y la concepción del corazón como órgano del amor, que es un sentimiento. Los hombres sabios han entendido esta aparente paradoja, como por ejemplo Pascal, que dijo: el corazón tiene razones que la razón no conoce. No es verdad, como sostienen algunos, que mente y cuerpo sean la misma cosa. Su aparente igualdad es resultado de la visión limitada de la mente consciente, que solo ve la superficie de las cosas. Como nuestra visión del iceberg apenas alcanzamos a ver el 10% de su masa total, la parte oscura e inconsciente de nuestro cuerpo es lo que mantiene el fluir de la vida. No vivimos por obra de nuestra voluntad. La voluntad es impotente para regular o coordinar los complicados procesos bioquímicos y biofísicos del cuerpo. Es imponente para gravitar en el metabolismo del que depende la vida. Este concepto es muy tranquilizador, ya que si ocurriera lo inverso, ante la primera falla de la voluntad la vida acabaría, ¿no? O sea, no depende de nosotros que el corazón lata, que los intestinos fabriquen la materia fecal, o sea, todo se hace solo. Vamos a considerar cómo es el desarrollo del embrión del ser humano. Este organismo minúsculo, el huevo fecundado, sabe lo que tiene que hacer a fin de potenciar su posibilidad inherente de convertirse en un ser humano. Y sin embargo, los seres humanos tenemos la arrogancia de suponer que sabemos más que la naturaleza. Yo tengo fe en el poder del cuerpo viviente para curarse a sí mismo, lo cual no quiere decir que no podamos contribuir a ese proceso curativo, pero sí que no podemos reemplazarlo. No es el médico el que le dice al cuerpo cómo reparar un hueso fracturado, ni quien le ordena a la piel regenerarse a sí misma después de haber sufrido un corte o una herida.
En muchos casos la curación se producirá incluso sin el apoyo del médico. Me he preguntado por qué no pasa lo mismo con la enfermedad mental o emocional, ¿no? Fíjense, gran pregunta esta. Porque vieron que como cuando ves la cosa de lo físico, es como que parece que es más sencillo. Vamos al médico, nos operamos, nos hacemos no sé qué. Pero ¿qué pasa con esto de lo mental o emocional? Cuando nos deprimimos, ¿por qué no nos curamos de forma espontánea? Debo decir que algunos individuos logran superar espontáneamente su reacción depresiva. Por desgracia, en la mayoría de los casos, la depresión tiende a repetirse porque persiste la causa subyacente. Nosotros todos creemos que mente y cuerpo son la misma cosa. Su aparente igualdad entre mente y cuerpo, ¿no? Es el resultado de esta visión limitada que tiene nuestra mente consciente, porque solo ve la superficie de las cosas. Por eso el ejemplo del iceberg es perfecto, porque la superficie es lo que está por la superficie, ¿no? El agua. El resto está sumergido. Nosotros solo vemos el 10%, ¿no?, de esa masa proverbial. Esa causa subyacente, que haría oculta, es la inhibición de la expresión de los propios sentimientos de temor, tristeza o ira. Inhibición de la expresión de nuestros propios sentimientos de temor, tristeza o ira. La supresión de estos sentimientos y la tensión reducen la motilidad del cuerpo, lo que origina una merma de la vivacidad. Y junto a ello está la ilusión de que uno será amado por ser bueno, obediente, exitoso, etc. Esta ilusión contribuye a mantener el ánimo del individuo en su afán por conquistar el amor ajeno, pero como el verdadero amor no puede adquirirse ni ganarse con ninguna actuación, tarde o temprano la ilusión se derrumba y el individuo se deprime. La depresión desaparecería si pudiera sentir y expresar lo que siente. Cuando se consigue que un paciente deprimido llore o se encolerice, se logra sacarlo, al menos temporariamente, de su depresión. La expresión del sentimiento alivia la tensión, permitiendo que el cuerpo recobre su motilidad y por tanto aumente su vivacidad. Entonces, es preciso develar la ilusión y comprender su origen infantil y su papel como mecanismo de supervivencia. Algunos tenemos la ilusión de que la riqueza nos va a traer felicidad, o la fama nos va a asegurar el amor, o que la sumisión nos va a proteger contra una posible violencia, ¿no? Que soy sumiso, entonces no me van a violentar. Nos forjamos estas ilusiones ya en una época temprana de la vida. ¿Para qué lo hacemos? Para poder sobrevivir esta situación infantil penosa. Y cuando somos adultos, tenemos miedo de renunciar a esto. Por eso seguimos siendo infantiles, casi todos. Tal vez la principal ilusión sea la creencia de que la mente consciente controla al cuerpo y de que si cambiamos nuestro modo de pensar, podemos cambiar nuestros sentimientos. Nunca he visto que esto sucediera, aunque la ilusión de que la mente es todopoderosa puede darnos ánimos durante algún tiempo. Pero, como siempre, cuando la persona pierde energía, la ilusión se viene a pique y el resultado es la depresión. O sea, esto es normal que lo sufran las personas muy controladoras, ¿no? Porque yo mientras creo que controlo, va bien, pero cuando ya veo que no puedo controlar más, me voy a deprimir. Las ilusiones son defensas del ego contra la realidad. Y si vemos ahora en el dolor que puede causarnos una realidad aterradora, nos hacen prisioneros de la irrealidad. La salud emocional consiste en la capacidad para aceptar la realidad, no para huir de ella. Y la mayoría de nosotros huimos de la realidad.
Por eso sufrimos. Después queremos curarnos, ¿no? Así. Entonces, nuestra realidad básica es nuestro cuerpo. Nuestro self no es una mera imagen mental, sino un organismo real, viviente y pulsante. Para conocernos tenemos que sentir nuestro cuerpo. La pérdida de sentimiento en algún lugar del cuerpo es la pérdida de una parte de nuestro self. La autoconciencia, primera etapa del proceso terapéutico de autodescubrimiento, es sentir el cuerpo totalmente, de la cabeza a los pies. Y muchos individuos lo pierden en situaciones de estrés. Es como que nos disociamos de nuestro cuerpo para escapar de la realidad. Esto sería como una reacción de tipo esquizofrénico, que es un serio trastorno emocional. Pero en nuestra cultura, casi todos estamos disociados de ciertas partes del cuerpo. Algunos no tienen sensación alguna en su espalda, con especial aquellos de quienes se dice que carecen de espina dorsal. Otros no sienten sus vísceras, son los que revelarán su falta de coraje. Todas las partes del cuerpo contribuyen a nuestro sentido del self, si estamos en contacto con ellas. Y solo podemos estarlo si se mantienen vivas y móviles. Cuando todas las partes están cargadas de energía y vibran, nos sentimos más vivos y gozosos. Pero para que esto ocurra tenemos que entregarnos al cuerpo y a los sentimientos. Dicha entrega implica permitir que el cuerpo esté plenamente vivo y libre. Implica no controlarlo, no hacer con él como si fuera una máquina que uno debe poner en marcha o detener. El cuerpo tiene una mente y sabe lo que debe hacer. De hecho, lo que entregamos es la ilusión del poder de la mente consciente, estamos hablando. ¿Y cómo se hace esto? Por la respiración. La respiración es quizás la función corporal más importante porque de ella depende la vida, en gran medida. Se caracteriza por ser una actividad natural, involuntaria, pero al mismo tiempo sujeta al control consciente. En circunstancias ordinarias uno no es consciente de su respiración, pero si tiene dificultad para obtener aire, como cuando se encuentra a gran altura o se le vuelve consciente su esfuerzo para respirar. Los estados emocionales afectan en forma directa a la respiración. Cuando una persona se enoja mucho, su respiración se acelera, al fin de movilizar más energía para una acción agresiva. El temor, o sea, cuando tenemos miedo, ejerce un efecto opuesto. Hace que la persona retenga la respiración, pues en dicho estado se suspende la acción. Si el miedo se convierte en pánico, la respiración se vuelve rápida y muy superficial. Y ya en estados de terror, uno apenas respira. Porque el terror tiene sobre el cuerpo un efecto paralizante. En estados de placer, la respiración es lenta y profunda. Pero si la excitación placentera se incrementa hasta el gozo o éxtasis, ¿no? Como por ejemplo en el orgasmo sexual, la respiración se torna rápida y profunda, en respuesta al mayor monto de excitación placentera de la descarga. Así que estudiando la respiración de una persona, un terapeuta puede comprender el estado emocional del paciente. Hacer es lo opuesto de entregarse. Hacer es una función del ego, mientras que entregarse al cuerpo exige abandonar al ego. Los individuos cuyos cuerpos están vivos y vibrantes pueden experimentar la realidad de su ser, el ser de una persona que siente. El grado de vivacidad y de sentimiento que uno tiene se mide por su contacto con la realidad. Los seres que sienten son personas con los pies sobre la tierra, y están bien enraizadas. La entrega al cuerpo se asocia a la renuncia a las ilusiones y al descender a la tierra y a la realidad.
De un individuo muy conectado con la realidad suele decirse que tiene los pies sobre la tierra. Esto significa que siente la conexión existente entre sus pies y el suelo donde está parado. Los sujetos excesivamente erguidos o colgados de sus hombros no experimentan ese contacto con el suelo porque sus pies están relativamente entumecidos. Saben que están tocando algo, pero no tienen la sensación de contacto. Han retirado esa energía excitatoria de la parte inferior del cuerpo como reacción frente al temor. Si este es muy intenso, la persona retirará de hecho todos sus sentimientos del cuerpo y su conciencia se limitará a la cabeza. Vivirá entonces en un mundo de fantasía, común a los niños autistas y en los adultos esquizoides. Muchas personas viven más en su cabeza que en su cuerpo, a fin de evitar sentir el dolor o el terror que éste alberga. Algunos llegan incluso a dividirse y disociarse del cuerpo en situaciones de gran temor. Su conciencia se va del cuerpo y se vivencian a sí mismos como si lo miraran desde arriba. Esta reacción de tipo esquizofrénico representa un quiebre con la realidad. El contacto con la realidad no es un estado de todo o nada. Algunos estamos en mayor contacto y otros estamos más escindidos, ¿no? Dicho contacto con la realidad es la condición de la cordura. Por eso cuando yo les hablo y les digo que tengan cuidado con las cosas espirituales, porque la gente lo que hace es desconectarse de la realidad. Y bueno, después pierden la cabeza, ¿no? Te quedan chifuletos. Y queda así. No sirve de nada eso. Pero bueno, yo lo digo. Después cada uno haga lo que quiera, como siempre digo, ¿no? Yo lo experimenté, por eso se los digo. Yo estaba totalmente desconectada de mi cuerpo, porque claro, el mundo no existe, toda una ilusión. Andaba por allá volando. Para estar sanos, física y emocionalmente, tenemos que estar en contacto con la realidad. Pero muchos se confunden acerca de la realidad y creen que la realidad es la norma cultural, o sea, lo que está acorde con la sociedad, ¿no? En la realidad es sentir nuestro cuerpo. Por supuesto, si falta el sentimiento o este se encuentra muy reducido, uno va a buscar el sentido de la vida más allá de sí mismo. Los individuos cuyos cuerpos están vivos y vibrantes pueden experimentar la realidad de su ser, el ser de una persona que siente. El grado de vivacidad y de sentimiento que uno tiene se mide por su contacto con la realidad. Los seres que sienten son personas con los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, y están bien enraizadas. De esto también habla Bert Hellinger, que también estudió todo esto de Lowen, ¿no? Como dice él, ¿no? Solo puedo avanzar si tengo los pies sobre la tierra. En una nube rosa, no. Y la mayoría de las personas practican la espiritualidad montados en la nube rosa, ¿no? Porque parece que así no me duele. Estar enraizado significa tener los pies sobre la tierra. Casi todos los adultos los tienen, en el sentido mecánico, ¿no? Porque si no, no podríamos caminar. Pero en este sentido mecánico no se está experimentando la relación con la tierra de un modo significativo y vivo. Ni sentimos que las relaciones con los demás procedan de los sentimientos en vez de las acciones. No se siente tampoco al cuerpo dotado de vida y significación. Uno se vincula con él como con su automóvil, como un objeto. Quizá lo cuide como lo haría con su auto, pero no se identifica con él. Tal vez tenga grandes triunfos en la vida, pero esta será irreal. Quizá goce de las satisfacciones que brindan el poder y el dinero, pero no sentirá alegría.
no estará enraizado en la realidad. La capacidad de gozo depende de este enraizamiento, o sea, literalmente, de tener los pies sobre la tierra y estar en contacto con esta. Para sentir la tierra, las piernas y los pies tienen que estar cargados de energía. Tienen que estar vivos. El enraizamiento es un proceso energético en el que la excitación fluye a lo largo de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Si el flujo es intenso y pleno, la persona siente su cuerpo, su sexualidad y la tierra sobre la cual está parada, y está en contacto con la realidad. El flujo de excitación se asocia con las ondas respiratorias, de modo tal que cuando la respiración es libre, profunda, la excitación fluye análogamente. Si la respiración o el flujo se bloquean, la persona no siente su cuerpo por debajo del lugar en el que bloqueo se produjo. Limitado el flujo, se reduce el sentimiento. Como el flujo de excitación es pulsátil, o sea, baja hasta los pies y luego sube a la cabeza, ¿no? Como si fuera un péndulo, ¿no? Excita los diversos sectores del cuerpo, cabeza, corazón, genitales y piernas. Dado que al descender atraviesa la región pelviana, toda perturbación sexual importante bloqueará ese fluir hacia las piernas y los pies. Si el individuo está desenraizado, también lo va a estar su comportamiento sexual. Como estar enraizado implica pararse sobre los propios pies, denota asimismo un estado de independencia y madurez. Por lo tanto, la posición de pie es más adulta que la yacente, ¿no? Que tiene un carácter infantil. De ahí que para que un paciente sea más sencillo hacer una regresión a una posición infantil, tenga que estar acostado. Esto explica por qué experiencias como el reflejo orgásmico que un paciente puede sentir en la terapia acostado en la cama no se traduce luego necesariamente en cambios de su conducta adulta. El reflejo orgásmico es un criterio válido pero no absoluto de salud, salvo que el individuo esté además bien enraizado. Hay que admitir que los sentimientos de un niño, si bien pueden ser similares a los de un adulto, no son idénticos. La ira de un niño no es la misma que la de un adulto, como tampoco su tristeza. El amor de un adulto difiere del de un niño, no en su esencia, pero sí en su extensión y alcances, que están determinados por el cuerpo en su totalidad. Ello no implica que los bebés o los niños pequeños no estén enraizados. Lo están gracias a su conexión con la madre tierra, pero no son independientes. Este análisis nos va a ayudar a comprender el atractivo que ejerce un culto que demande de sus miembros la entrega de sus respectivos egos al líder. La entrega a un líder equivale a una regresión a la infancia. ¿Vieron esto de las personas que tienen que seguir al gurú? Y que les gusta seguir a las masas. Ay, y que va el líder que controla las masas y todo. Bueno, todas esas personas que se les llaman fanáticos o seguidores, no sé, del gurú, adoptan una postura infantil, porque no pierden su condición adulta. Hacen todo lo que les dicen. Por eso pues caen en las sectas, esta gente, ¿no? En todos esos lugares, ¿no? Pierden todo poder, ¿no? Estas personas, toda responsabilidad. Se sienten protegidos por el líder. Entonces no tienen que pensar por ellos mismos. Como resultado de ello, ellos, claro, se sienten como inocentes porque se sienten como niños. Y sienten un gozo, pero que es ilusorio, es una alegría ilusoria. Las ilusiones pueden producir sentimientos reales, pero estos no se sostienen cuando la ilusión se derrumba.
Cuando unas personas se unen a un culto o a una secta, ¿no? La ilusión es que el líder es el Padre amante y todopoderoso, que se va a hacer cargo de los devotos, como un buen padre se haría cargo de sus hijos. La realidad es la opuesta, porque los líderes de estos cultos son individuos narcisistas que necesitan seguidores para poder seguir sosteniendo esa imagen grandiosa que tienen de sí mismos, ¿no? Y necesitan tener poder sobre los demás para poder compensar su propia impotencia. Estos líderes solo atraen a quienes están buscando inconscientemente un padre líder poderoso. El que no está buscando eso no va a ir hacia ahí. La tristeza, por ejemplo, se expresa por lo general mucho mejor cuando uno está acostado, en tanto que en esta postura se dificulta la expresión de la ira, acostado, ¿no? Entonces, si se quiere que la alegría caracterice a la propia vida, ella no puede depender de ninguna experiencia especial. Estoy seguro de que todos han conocido momentos de gozo como resultado de la irrupción de alguna emoción intensa que origina un sentimiento de libertad o de liberación. Es como cuando el sol irrumpe a través de las nubes y luego se vuelve a ocultar. Admitamos que no es posible que el sol brille todo el tiempo, pero nos gustaría que por lo menos lo hiciese la mayor parte del tiempo, ¿no? Demasiadas personas viven en medio de las tinieblas de su pasado, causadas por imágenes aterradoras, que no ven con claridad y que asedian su inconsciente, produciéndoles sueños perturbadores en la noche y vagas ansiedades durante el día. El psicoanálisis surgió como una técnica destinada a atraer a la conciencia esos recuerdos reprimidos a fin de hacer su acción y descargarlos. Esto es esencial en toda terapia. Para que el sol pueda brillar y calentarnos, debe precederlo el amanecer. En análisis lo llamamos la comprensión intuitiva o insight, que uno adquiere cuando la luz de la conciencia disipa la oscuridad del alma. Conocer el propio self es conectarse con el cuerpo. Muchas personas no se conectan con su cuerpo, o a lo sumo lo hacen con algunas partes de él, porque no están enraizadas en la realidad de su cuerpo. Las partes con las que uno no se conectan contienen los sentimientos aterradores, que son el equivalente de las imágenes mentales aterradoras. Por ejemplo, la mayoría de la gente no siente su espalda, pese a que ésta desempeña un papel trascendental al respaldar al individuo y sustentarlo cuando sufre presiones. Esta función se vincula con el hecho de tener una espina dorsal, o sea, con el hecho de no ser un gusano ni un flojo. La columna vertebral solo puede cumplir dicha función si el individuo la vivencia como una estructura energética viva. Si es demasiado débil o dócil, el individuo carecerá de la capacidad para respaldar su posición y los demás lo verán como un flojo. Si es demasiado rígida, puede quedar inmovilizado en una postura de resistencia que bloquea su capacidad. Si uno percibe su rigidez o tensión, se puede dar cuenta de ese miedo, lo que liberará sus recuerdos infantiles. Este darse cuenta les permitió sentir su ira, también bloqueada por la tensión de los músculos de la espalda. Sea cual fuere el grado en que una persona está desconectada de su cuerpo, de lo que está desconectada es del sentimiento vinculado con la movilidad de esa parte. Por ejemplo, una mandíbula o gargantas contraídas impiden sentir tristeza, porque el sujeto no puede llorar. Si todo el cuerpo está rígido, no tendrá sentimiento alguno de ternura.
En un plano más profundo, mucha gente carece de sentimientos amorosos porque sus corazones están encerrados en una rígida caja torácica que bloquea la conciencia del corazón y la expresión de los sentimientos cariñosos. Primera etapa, conciencia de sí, que significa percibir todas las partes del cuerpo y los sentimientos que en ellas puedan surgir. Me sorprende comprobar cuánta gente ignora la expresión de su rostro y su mirada, pese a que se mira en el espejo todos los días. La razón es que no quieren verse. Piensan que no pueden hacerse frente y que los demás tampoco podrán. Se ponen entonces una máscara, una sonrisa estereotipada que proclama al mundo que todo anda bien, cuando no es así. Si dejan caer la máscara, generalmente se asiste a una expresión de tristeza, dolor, depresión o temor. En la medida en que la llevan puesta, no pueden sentir su propio rostro, pues está congelado en la sonrisa fija. Sentir dicha tristeza, dolor o temor no produce gozo, pero sí esas emociones suprimidas no se sienten, tampoco se las puede liberar. Uno queda aprisionado detrás de una fachada que impide que el sol llegue a su corazón. Cuando el individuo avanza y deja atrás esa oscura celda, tal vez al principio el sol sea enceguecedor para él, pero una vez que se habitúa, ya no quiere volver más a su prisión tenebrosa. La segunda etapa es la expresión de sí. Si los sentimientos no se expresan, se los suprimen y uno pierde contacto con el ser. O sea que primero es conciencia de sí. Segunda etapa, expresión de sí, ¿no? Por ejemplo, cuando a los niños se les veda expresar ciertos sentimientos como la ira o se los castiga, ¿no? Ellos ocultan esto y a la larga pasan a formar parte del sombrío mundo subterráneo de la personalidad. Gran cantidad de gente está aterrada de sus propios sentimientos. Los considera peligrosos, atemorizantes o alocados. Muchos tienen una furia asesina que según piensan debe mantener sepultada por el temor a su destructividad potencial. Esta furia es como una bomba que no ha explotado y uno no se atreve a tocar. Pero tan pronto se la hace estallar en un sitio seguro, se torna inocua. Y la tercera etapa es el adueñamiento de sí, que implica que el individuo conoce lo que siente, que está en contacto consigo mismo, que es capaz además de expresarse apropiadamente para promover sus mejores intereses, o sea que es dueño de sí. Ya han desaparecido los controles inconscientes que provenían del temor a ser el mismo, desaparece la vergüenza, la culpa sobre lo que él es o siente, y han desaparecido las tensiones musculares de su cuerpo que bloqueaban esta expresión de sí y limitaban su conciencia de sí. En su lugar, ¿qué hay ahora? Autoaceptación y libertad para ser. Las tensiones musculares crónicas que ahogan y aprisionan el espíritu se desarrollan en la niñez por la necesidad de controlar la expresión de las emociones intensas, como el temor, la tristeza, la ira, la pasión sexual. Desde luego, estos controles no siempre son eficaces, ya que el sentimiento es la vida del cuerpo y a veces la vida se afirma a sí misma pese a los intentos de control del individuo. El control ejercido por un individuo neurótico puede quebrarse y desembocar en un estallido histérico de llanto y gritos, de furia salvaje o en alguna actuación sexual.
Estas acciones no son acordes con el ego o egosintónicas y no ayudan en nada a resolver el conflicto existente entre la necesidad de expresar los propios sentimientos y el temor a dicha expresión. Hasta que ese conflicto se resuelve, la persona no es libre de ser ella misma. Todas estas tensiones que tienen como aprisionado al espíritu, y todas estas se van desarrollando durante la niñez. O sea que por más que nosotros querramos seguir ejerciendo ese control sobre esos sentimientos, el cuerpo lo va a mostrar de una manera u otra, ¿no? Justamente en esto que se llama quiebre, ¿no? Cuando nos quebramos, ¿no? Estas acciones no son acordes, ¿no?, con este ego y no ayudan a resolver el conflicto, porque nosotros lo que tenemos es la necesidad de expresar los sentimientos y tenemos miedo a expresar esos sentimientos. Y hasta que ese conflicto se resuelve, no podemos ser libres, no nos sentimos libres, porque no podemos expresar lo que realmente sentimos, ¿no? Antes, ese miedo a la expresión estaba vinculado con el miedo a las consecuencias que esa expresión podía acarrear, ¿no? Se le decía al adulto que si se expresaba así era un irracional. O sea, como que uno queda en evidencia, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que se teme son los sentimientos mismos, vividos como amenazadores. O sea, nosotros vivimos nuestros sentimientos, la expresión de nuestros sentimientos como algo amenazador. Muchos abrigan una cólera asesina, fíjense, porque su espíritu fue quebrantado cuando eran niños y temen que en el caso de perder el control puedan llegar a matar a alguien, ¿no? O sea, como ese miedo a perder el control también. No es suficiente saber que uno está enojado, hay que sentirlo. Y lo mismo es válido para el temor, la tristeza, el amor o la pasión sexual. Uno no puede sentir una emoción si no la expresa en un gesto, una mirada, el tono de la voz, un movimiento corporal. Ello se debe a que el sentimiento es la percepción del movimiento o impulso. El estallido histérico tiene que ver con el ego. Es cuando el órgano de la percepción no está conectado con la acción y el resultado es que a esta no se la percibe como una emoción. No es raro ver que alguien tiene un ataque de furia pero niega estar enojado. ¿Cuáles son las señales del temor? Ojos muy abiertos, hombros alzados, respiración limitada, pero niegan sentir temor alguno. Lo mismo cabe decir en especial de la tristeza. La gente le tiene más miedo a su tristeza que a cualquier otra emoción. Fíjense en esto. ¿Ustedes se lo preguntaron alguna vez o se plantearon alguna vez? De que nosotros le tenemos a la emoción que más le tememos, dice acá el autor es a la emoción, a la tristeza, perdón, ¿no? Y claro, esto nos resulta extraño porque uno se pregunta, dice, ¿cómo yo le voy a tener miedo a estar triste, no? Porque la tristeza no es un sentimiento que nos parezca aterrador. Aterrador nos puede parecer la ira desenfrenada, ¿no? Este miedo está vinculado con la profundidad de la tristeza. En la mayoría, la tristeza se aproxima a la desesperanza y temen, consciente o inconscientemente, que si abandonan su afán de contenerse, podrían sumirse en un pozo de desesperación sin esperanzas de salir. Entonces, como que hay un mecanismo de defensa, como que escapamos de la tristeza, porque parece ser que entendemos que si nos dejamos llevar por la tristeza, vamos a caer como en una depresión, ¿no? No vamos a poder salir de ahí. Pero, si no nos permitimos sentir esa desesperación, vamos a pasar toda la vida luchando por mantenernos erguidos, sin seguridad alguna y, por cierto, sin que nos sobrevengan sentimientos positivos. ¿No? Son esas personas que vieron que van por la vida así en una actitud muy derechita, ¿no? Muy
rígida. No se permiten sentir, porque le tienen miedo a sentir esa tristeza. Si se dejan caer en la desesperación, advertirán que esta desesperación emana de situaciones infantiles y ya no tiene relevancia en la vida actual. Por supuesto, si uno usa toda su energía en sostener su self o presentar una fachada negadora positiva, jamás va a poder alcanzar la seguridad, la paz y la alegría que la vida ofrece. Fíjense en que la mayoría de las personas hacemos esto porque es como un simulacro, ¿no? Como un estar fingiendo cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, él dice, porque acuérdense en que todo empieza con esto del llanto, ¿no? Y por qué decimos, oh Dios, ¿no? Que ahora lo va a decir más adelante. Algunos pacientes no pueden llorar. Algunos no lo pueden hacer intensamente. Entonces eso les impide sentir esa tristeza, esa aflicción. Y así eso mismo se convierte en un obstáculo para poder lograr ese gozo, esa dicha. Para poder ayudar a alguien así, hay que comprender la estructura tensionante que bloquea su expresión y conocer las técnicas corporales que podrían permitirle salir de ese bloqueo, ¿no? Cuando una persona acude a terapia, ¿no? Porque no todas las personas acuden a terapia, pero el que ya decide acudir a una terapia, del estilo que sea, ¿no? Es porque se siente herida. Tal vez esté angustiada, deprimida, confundida, frustrada, o se siente infortunada. Y confía en que la terapia la va a habilitar para modificar esta situación, mejorar su modo de funcionar en el mundo y poder tener sentimientos positivos, quizá incluso cierta alegría. Si se siente herida, es porque ha sido herida. Sus problemas y síntomas se remontan directamente a experiencias traumáticas infantiles que minaron su sentido del self y quebraron su espíritu. Aunque algunos pacientes se dan cuenta de que su infancia fue infeliz, que sintieron soledad o terror, la mayoría piensa que su desdicha es consecuencia de alguna flaqueza o defecto de su personalidad. O sea, es lo normal, ¿no? Que siempre nos atribuimos a que somos nosotros los que somos el problema, ¿no? Estaba mirando qué significa self, porque acá ponen self como en inglés y en español ser, de ser con minúscula, ¿no? Para la psicología, es el grado de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y de la integración de nuestros diferentes procesos cognitivos. También se lo entiende como sí mismo, ¿no? Concepto de self. Lo aclaro por las dudas para que serían los conceptos, las creencias, lo subjetivo, ¿no? Cuando la subjetividad es cuando dice el self. Por eso lo aclaro porque como vamos a seguir viendo este término un montón de veces, para que nos quede claro. Claro, estas experiencias traumáticas, lo que hicieron en nosotros, ¿no? Porque actuaron en nuestra infancia, es como que, bueno, ahora no, estamos como heridos, ¿no? Como dolidos, como que ya, bueno, nos sentimos así. Pero no le atribuimos a que la culpa es de otro, lo hizo otro, no sé qué, sino que lo vemos como un defecto o una debilidad nuestra. Un cambio profundo y significativo solo tiene lugar cuando hay entrega al cuerpo, por haber revivido el pasado emocionalmente. En este proceso, la primera etapa consiste en llorar. Claro, llorar es aceptar la realidad presente y pasada. Al llorar sentimos nuestra tristeza y nos damos cuenta de lo heridos que estamos, de cuánto hemos sido heridos, ¿no? Y eso no es una cuestión de que nos victimizamos, ¿no? Porque
A veces cuando estudiamos estas filosofías no duales, ¿no? Que bueno, que nos situamos en esto de que bueno, eh, que todo es ilusorio, que todo es voluntad de Dios, que bueno, que no sé, que lo perdona al otro por lo que no lo que no me ha hecho y no sé qué. Claro, es que por mucho que nosotros hagamos, o sea, es que estamos tan identificados con el ego y con el cuerpo, que no vamos a poder trabajar, nos vamos a quedar en como nubes rosas. Escapar de nuestro sentir es que no nos va a llevar a ningún lado. Va a ser una cosa pasajera, va a decir, ay sí, hoy experimenté 20 minutos de paz, qué paz que estuve, ¿no? Pero cualquier cosita, ¿no? O el mismo cuerpo también nos manda señales, ¿no? Está todo grabado ahí. Ya nomás este hecho de que a todos nos falta esa sensación de gozo, de alegría por la vida, de no tener miedo a vivir, ¿no? De no vivir en esta continua tensión de que qué me va a pasar, de que si me voy a enfermar, de que si mi familia no sé qué. Es una continua tensión. Los efectos son dos. Se alivia la tensión del cuerpo del niño y su respiración se vuelve más plena y profunda. Hasta incluso suspiran después de esto. Un buen llanto, sostenido y profundo, ¿no? Alivia mucho la tensión generada justamente cuando estamos tristes. También ayuda a aflojar tensiones de los ojos, ¿no? De todo el cuerpo, de por sí, ¿no? Cuando lloramos, ¿no? Empezamos a dejar rodar las lágrimas, es como que todo esto se ablanda. Es como el hielo que se derrite, ¿no? Por eso vieron estas personas, ¿no? Que hoy en día es muy común escuchar del ojo seco, ¿no? Es justamente eso, una retención del llanto. Si la vida nuestra gira en torno a la supervivencia, no está abierta al placer. Si uno se acoraza contra un posible ataque, o sea, vive a la defensiva, no está abierto al amor. Es como que nos volvemos vulnerables, nos cerramos, como que estuviéramos como la tortuga, con un caparazón, ¿no? Entonces, esto de querer sentirnos especiales, bien vistos por Dios, que ya lo hemos hablado millones de veces en otras oportunidades, es el problemita que tenemos todos de esto que nos hace sentir culpita, ¿no? Por eso no avanzamos ni para adelante ni para atrás. Es como un poder que tenemos, que parece que nosotros somos muy inteligentes para fabricar bombas atómicas, estas cosas como es que hemos inventado de las computadoras, el internet, somos muy brillantes para todo eso. Y esa es nuestra gloria, pero a la vez el ser conscientes, el tener esa autoconciencia, se transforma en una maldición para nosotros. Porque no nos deja gozar, no nos deja sentir la alegría de dicha plena, ¿no? Continua que todos quisiéramos alcanzar, ¿no? Conocer el gozo es conocer el pesar, aun cuando éste no sea inmediato en la vida de cada cual. Es conocer que pertenecemos a nuestros seres queridos y aún nuestra propia vida. Si negamos este conocimiento, negamos nuestra auténtica humanidad y la posibilidad de conocer la alegría. Pero ese saber no es cuestión de palabras, sino de sentimientos. Saber y sentir que la vida humana tiene un aspecto trágico, que la desdicha es inevitable, permite experimentar un júbilo trascendente. Hemos sido heridos y volveremos a serlo, pero también hemos sido amados y honrados por el hecho de ser plenamente humanos. La mayoría de los padres reprimen violentamente a un niño enojado, muchos lo castigan por lo que consideran un comportamiento inadecuado, y el poder que tienen a raíz de la dependencia del niño respecto de ellos puede forzar al niño a suprimir su enojo, ¿no? Porque si yo me enojo, mis papás van a dejar de quererme, ¿no? Entonces el niño así aprende, ya de niños todos aprendemos, a tener miedo de expresar nuestro enojo.
Y ese enojo, por mucho que el niño, de niños, todos lo hayamos suprimido, no desaparece. Todo ese impulso prohibido van a lastimar deliberadamente al niño, y ese niño cuando llegue adulto lo va a repetir, ese enojo, ¿no? Lo va a transferir, digamos, a sus propios hijos. Castigar a un niño por su expresión de enojo puede ser visto como una manera de enseñarle cómo comportarse adecuadamente en la sociedad, ¿no? Pero ese efecto que tiene es el de quebrar su espíritu y convertirlo en una persona sumisa ante la autoridad. El niño y todos los seres humanos, cuando somos niños, necesitamos aprender códigos de comportamiento social, ¿no? Pero de una manera que esto no dañe la personalidad. Entonces los niños, cuya capacidad de expresar enojo no se ve socavada, no se transforman luego en adultos iracundos. A pesar de que tienen su carácter, suelen ser personas apacibles hasta que se abusa de ellos o son tratados con violencia, ¿no? Su enojo es apropiado para la situación que vive, ya que no se origina en conflictos no resueltos y heridas del pasado. Las personas arrebatadas o que pierden los estribos están sentadas sobre una gran montaña de enojo suprimido, ¿no? Que está muy cerca de la superficie y fácilmente sale a flote ante cualquier cosa. El enojo que se libera por medio de la provocación contribuye en pequeña medida a la solución del conflicto subyacente, que es el miedo de identificarse con el enojo. Una persona realmente enojada a menudo es considerada como loca. O sea, esto también es normal en nuestra sociedad. Enojarse desde el punto de vista moral está mal. Todos tenemos que ser buenos. Fíjense que la mayoría de nosotros nos han educado así, no solo en la familia, sino después cuando vamos a la escuela, ¿no? Que hay que ser comprensivo, que hay que poner la otra mejilla, que hay que perdonar al otro, que es bueno actuar así, ¿no? No hay que ser violentos, pero que vamos a quedar mutilados y anulados si siempre actuamos así, ¿no? Entender la posición del otro, ¿no? Implica una autonegación que proviene del miedo. Perdonar es un signo de gracia, pero la elección debe ser auténtica, ¿no? El individuo que no puede enojarse no está obrando, o sea, no está siendo auténtico, sino que está obrando por miedo. O sea, ¿cuántos por miedo al castigo, ¿no? O al prejuicio, lo que van a decir de nosotros tratamos de dar una imagen, ¿no? Falsa, por miedo. No somos auténticos, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, en base a esta culpa, miedo, suprimo el enojo. Con frecuencia los padres arden de rabia contra sus niños, que insisten en hacer lo que desean, a pesar de que ellos les ordenen lo contrario. En nuestra cultura, los niños pueden enloquecer a sus padres, ¿no? Cuando se pierde el control sobre ellos. En parte, este es el resultado de la sobreestimulación que reciben por el exceso de objetos excitantes, ¿no? Esta era que estamos viviendo todos del consumismo, ¿no? Que hoy en día, bueno, le damos el celular para que el chico se calme, ¿no? Ya ni siquiera un juguete, porque ya los chicos están con el celular, la computadora, los videojuegos, ¿no? Esto es porque los padres se sienten presionados, ¿no? Para que todo esté en orden. Entonces le decimos a todo que sí a los niños, ¿no? Esto se va acumulando, ¿no? Y cuando el niño se enoja, lo castigamos. Cuando el niño desahoga su rabia, ¿no? Los padres, ¿qué hacen? Se sienten culpables. Que una emoción puede experimentarse solo cuando todo el cuerpo está excitado e involucrado en la acción. Entonces, cuando nosotros nos sentimos que no podemos ser nosotros mismos, ¿no? Que es esta palabra self, cuando yo no estoy conectada con mi cuerpo, mi mente y mi cuerpo no están conectados, o sea, yo no siento mi cuerpo, ¿no? Y no me siento libre.
me tenso, me enojo. Bueno, me enojo y a causa del enojo viene la tensión, ¿no? Y todo esto no es que nos surge de ahora, sino que ya lo venimos trayendo de nuestra infancia, ¿no? Para que el enojo se refleje en una mirada, es necesario que uno lo sienta en todo el cuerpo, porque es como una onda de excitación, de enojo que llega a los ojos. Los ojos de algunas personas arden cuando están muy enojados. Los ojos fríos y mezquinos son hostiles, no son ojos enojados. Los ojos ennegrecidos expresan odio en lugar de enojo. Uno también puede comunicar que se siente enojado con palabras, pero estas no expresarán el enojo a menos que las pronunciemos con un tono de enojo. Dar un alarido o gritar, por ejemplo, ¿no? A menudo expresa rabia y frustración, más que enojo. Debe tenerse en cuenta que el enojo no se utiliza para controlar a otros, sino para salvaguardar la propia integridad y los buenos sentimientos. Como adultos, por lo general no necesitamos gritar para expresar nuestro enojo. Podemos expresar nuestro enojo con calma, pero para eso lo tenemos que sentir. Yo tengo que poder sentir mi enojo. Si yo no lo puedo sentir, no lo puedo expresar. Para eso primero tengo que tener conciencia de cómo me siento. Por eso es tan importante, ¿no? Aprender a sentir qué nos está pasando, porque es que no somos conscientes. Después queremos ir al médico para que nos arregle, ¿no? Al traumatólogo, cuando es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autocurarse por sí solo cuando nosotros sentimos y podemos liberar todo esto, ¿no? Cuando un niño está sano, se enoja con facilidad y golpea, ¿no? Algo. Capaz que golpea, no sé, la puerta, algo. Cuando se sienten lastimados o frustrados, ¿no? Pero a medida que crecemos, vamos conteniendo ese enojo. El enojo, volvemos a decir, que se puede expresar en una mirada o con palabras. Este control consciente que yo hago de mi enojo, ¿no? Es necesario, ¿no? Porque es el equivalente a la coordinación y fluidez necesaria para su expresión. Una persona no puede desarrollar la capacidad para controlar a menos que también desarrolle la capacidad para expresar. Y por lo general, fíjense en que nosotros, la mayoría, ¿no? Tenemos mucha dificultad para expresar lo que sentimos. Ya no solo con palabras ni con una mirada, en todo nuestro ser, con nuestro cuerpo. No lo podemos expresar. Cuando se lastima a un niño sano, su enojo sale en llamaradas y se expresa de inmediato. Los adultos deben contar con la capacidad para retener su enojo hasta que se encuentren en el momento y el lugar adecuados para su expresión. Dice que las personas que tienen los ojos sin vida, opacos, sin chispa, no pueden sentir enojo, tienen dificultad para sentir enojo. Y estas personas, por lo general, se deprimen, terminan deprimidas, sufren de jaquecas, se sienten cansadas, ¿no? Porque están controlando ese enojo. Todo músculo contracturado, ¿y quién hoy en día no se le contractura algún músculo? Porque a todos se nos contractura. Toda parte del cuerpo congelada retiene los impulsos de enojo que constituyen fundamentalmente la agresión necesaria para restablecer la integridad y la libertad corporal. Los brazos y las manos, son nuestros principales órganos agresivos. Pero golpear no es la única forma de expresión. Se puede arañar, y hay chicos que arañan, ¿no? Cuando están enojados también. A través del llanto, uno puede movilizar sentimientos en la boca del estómago, que vienen de lo más profundo.
Este tipo de llanto tiene gran resonancia y es de un tono bajo, profundo, asociado con la rendición o la entrega. El grito ya es un sonido más alto, más intenso, ¿no? Que ya es como que hasta nos resuena en la cabeza, ¿no? Es lo opuesto a la entrega. Y pertenece a los sentimientos de enojo, ¿no? Cuando uno grita, vuelve a la cabeza. La carga energética asciende, ¿no? Estamos más en el ego cuando hacemos esto. La carga energética que asciende, ¿no?, y termina en un grito, inunda el ego y por un momento lo desborda. Es en ciertos aspectos opuesta a la carga que desciende como excitación sexual y culmina en el orgasmo. En ambas acciones, en el grito o en el acto sexual, ¿no?, el cuerpo se libera de ese control del ego y representa una rendición del ego. El pasado no puede cambiarse, pero sí se puede liberar de estas limitaciones. Estas limitaciones pueden reducirse liberando y expresando los impulsos aprisionados. Esto hay que hacerlo en un marco terapéutico. No es que tengo que ir y decirle a mi madre todo esto que yo les dije, ¿no? Para mucha gente el amor es tanto la búsqueda del placer y la felicidad como la búsqueda de la seguridad. Siempre que una persona se siente necesitada, insegura o asustada, su búsqueda del amor se ve contaminada con deseos orales o infantiles insatisfechos y no comparte el placer y la vida con el corazón. Por otro lado, existen individuos que renuncian a su ego demasiado pronto. Estas personas no encuentran la gratificación que el amor promete porque se rinden a la otra persona, pero no se rinden a sí mismo. Y sin un ego, la persona se convierte en un niño, ¿verdad? Estas relaciones de pareja, ¿no? El niño que ve al otro como un padre o una madre, ¿no? Si es un hombre, ve a la pareja como una madre. Si es una mujer, ve a la pareja como un padre, ¿no?, para que lo gratifique. Este miedo a entregarnos al amor proviene del conflicto entre el ego y el corazón. Amamos con el corazón, pero cuestionamos, dudamos y controlamos con el ego. El corazón puede decir, entrégate, pero el ego dice, cuidado, cuidado, no te descontroles. Te pueden abandonar, te pueden lastimar. Porque, ¿dónde sentimos el gozo? En el corazón. El ego lo único que busca es sobrevivir, ¿no? Que viva el cuerpo, que siga sobreviviendo el cuerpo, ¿no? Anhelamos el contacto que hace que nuestro espíritu se eleve, que nuestro corazón palpite, nuestros pies bailen, pero el anhelo no se satisface porque nuestro espíritu está destrozado. Nuestro corazón está encerrado y nuestros pies no tienen vida. La excitación y el calor del amor producen un efecto de derretimiento en el cuerpo. Uno puede experimentar esa sensación de derretimiento en la base del vientre cuando el amor es un componente principal del deseo sexual. El amor ablanda a una persona. Pero ¿qué pasa? Ser blando es ser vulnerable. Entonces las personas que no pueden ablandarse con el amor, ¿qué se les dice? Que tienen un corazón de piedra. Se ponen rígidos. Su musculatura se tensa, ¿no? Nos ponemos una armadura, ¿no? Por eso ese cuento del caballero de la armadura oxidada es un gran ejemplo de esto, ¿no? Si tengo una armadura no puedo llorar, no puedo sentir tristeza, no me puedo entregar al amor. Cuando se nos aleja del niño que fuimos, de ese niño que hay en nosotros, quedamos aislados de la capacidad de amar. Pero esto no significa que yo debo comportarme como un niño. Entregar el ego, o sea, para el ego, ¿no?, la entrega del ego, representa la renuncia a sus defensas inconscientes. Entonces, la cuestión no es si amo o no amo, sino si puedo amar con todo mi ser. Esto sería algo grandioso, ¿no?
Este entregarnos a medias al amor nos frustra, pero como nosotros no queremos reconocer nuestro fracaso, le echamos la culpa a la pareja. Amar es compartir, no es dar. El que ama comparte su propio ser por completo con la persona amada, ¿no? El gozo, el sufrimiento, todo. Dice, la conciencia de uno mismo es una fuerza alienante, por cuanto lo obliga a uno a ser consciente de su separatividad. En el hogar uno era parte de la familia y encontró su identidad a partir de la posición que ocupaba en ese grupo. Esta identidad familiar se pierde, ¿no? Cuando vamos a la escuela, vamos a otros lugares. Tenemos que hacer nuevas relaciones. Pero si yo todavía estoy en la postura de niño y estoy apegado a mi familia, si este amor es sano, me libera y puedo entablar buenas relaciones con los demás. Pero si yo estoy aferrado a mi familia, no me puedo relacionar con otros. Es esta postura de la persona que quiere ayudar a su pareja, a que cambie su pareja, ¿no? Y lo único que va a obtener es dolor, porque su pareja no va a cambiar nunca, ¿no? La que tiene que cambiar es ella. El odio no es malo, así como el amor no es bueno. Son emociones naturales que resultan apropiadas en determinadas situaciones. Amamos la verdad, odiamos la hipocresía, amamos lo que nos da placer, odiamos lo que nos causa dolor. Existe una relación polar entre estas dos emociones, ¿no? Al igual que en el caso del enojo y el miedo. No podemos estar enojados y asustados en el mismo momento, aunque podemos oscilar entre estos dos sentimientos de acuerdo a la situación. Así en un momento dado estamos enojados y preparados para atacar, pero luego ese impulso se diluye y nos asustamos y queremos replegarnos, ¿no? Por lo tanto podemos amar y odiar, pero no al mismo tiempo. Sufrir una herida cuando nos encontramos en este estado hace que el cuerpo se contraiga y se repliegue. Si la herida es profunda, la contracción puede producir una sensación de frío, de congelamiento en el cuerpo. Para generar una contracción tan fuerte, es necesario que la herida provenga de alguien a quien amamos, no de alguien a quien odiamos. El odio es el amor congelado. Miren qué definición esta. Había una sesión en la que un hijo con su padre, el niño le dijo a los padres, los odio, los odio. Luego de haber expresado su odio, el niño se largó a llorar y corrió a los brazos de su padre. Considerar que el odio es el amor congelado explica la facilidad con que un sentimiento se convierte en el otro. No podemos odiar si no somos capaces de amar, y viceversa. Cuando alguien a quien amamos nos hiere, nuestra primera reacción es llorar. ¿Bien? La reacción natural de un niño más grande sería enojarse, para eliminar la causa del malestar y recuperar un sentimiento positivo en el cuerpo. El objetivo de estas reacciones es restablecer la conexión de amor con las personas más importantes de nuestra vida. Y si no se logra esa conexión, el niño permanece en un estado de contracción. Por eso no puede abrirse y salir de sí mismo. O sea que su amor está congelado. Se convirtió en odio. Sí es posible expresar ese odio. Como lo hizo la niña con su madre, se rompe el hielo, ¿no? Y se restablece el flujo de sentimientos positivos. Son pocos los padres que toleran el enojo de un hijo y muchos menos los que toleran la expresión del odio. Al no poder expresar el odio, el niño se siente mal y se considera malo. No es que se sienta un ser maligno o perverso, sino que no se siente un buen niño. Al padre-madre que causó todos estos problemas al hijo se lo considera una persona buena y justa, a quien se le debe obediencia y sumisión. Y esta sumisión pasa a sustituir al amor. El niño dice, verbalmente, amo a mi madre, pero en su cuerpo se nota que no.
Es un amor que surge pero es culposo, no es un amor alegre. Y en el fondo el niño se siente culpable por odiar a su madre. ¿Cuántos somos adultos y seguimos teniendo este sentimiento, no? Cuando uno acepta todos los sentimientos que uno experimenta, los expresa y logra la autorregulación, va autodescubriéndose. Y en este proceso de autodescubrirse, tenemos que comenzar por reconocer y aceptar la inocencia del niño, que no tiene conocimiento de los complejos problemas psicológicos de la personalidad humana. El amor que un niño siente por el padre y la madre, que es la contracara del amor del padre-madre por su hijo, está tan arraigado en la naturaleza que se necesita bastante sofisticación por parte del niño para cuestionarlo. El niño cree en el abuso y la falta de amor, que nadie lo ama porque él hizo algo malo. No piensa que son los padres los que están equivocados. El niño piensa que es él el que está malo, por eso no lo quieren, ¿no? Los conflictos entre los padres se proyectan sobre el niño y uno de los padres acusa al otro de ser demasiado indulgente, y esto hace que el niño no se dé cuenta de que no puede satisfacer a ambos. El niño se convierte en el símbolo y en el chivo expiatorio de los problemas matrimoniales. Entonces, ¿qué hace el niño? Trata de ponerse del lado de alguno de sus padres. Las relaciones sanas entre los adultos están basadas en la libertad y la igualdad. La libertad es el derecho que tiene cada uno de expresar, sin restricciones, sus necesidades y deseos. La igualdad implica que dentro de la relación cada persona existe para sí misma y no para servir al otro. Si una persona no puede decir lo que siente, no es libre. Si tiene que servir a la otra, no está en una situación de igualdad. Y fíjense en que esto en las relaciones nuestras es normal. Después los padres quieren que los hijos los sirvan a ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos? A que sentimos que no tenemos derecho en la vida. Porque nos censuraron tanto, ¿no? Y nos hicieron sentir culpables. Si yo le doy más prioridad a mis deseos que a los de mis padres, me siento culpable. Una niña dice que le dijo a su madre que estaba triste y su madre le dijo: no estamos aquí para ser felices, sino para hacer lo que se nos exige. Bueno, esta paciente terminó siendo la madre de su madre, que es algo que ocurre mucho, y así ella nunca se puede realizar y sentirse feliz. Esta traición al amor por parte de uno de los padres provoca en el niño un enojo muy fuerte contra ese padre-madre y no lo puede expresar. El enojo suprimido congela el amor del niño, que se convierte en odio y hace que el niño se sienta culpable y se vuelva sumiso. Ninguna persona puede sentirse libre igual si no libera esos sentimientos de enojo y odio, que perduran después en sus relaciones de adulto. Por eso toda relación comienza, ¿no? Toda dulzura, todo placer, todo amor. Pero después no profundiza, todo se desvanece. Y después todo se transforma en una separación o divorcio, ¿no? Cada vez tenemos más resentimientos, ¿no? Porque ese enojo que está suprimido va a actuar. Y va a hacer que la relación peligre. El amor es una cualidad del ser abiertos, no del hacer, del ser, no del hacer. El amor no es una recompensa. Todas las relaciones amorosas comienzan con una entrega. Por lo tanto, esto impide la continuidad de las relaciones, ¿no? Si no hay una entrega real, ¿no? Impide que la relación continúe. Porque
establecemos nuestras relaciones con un amor condicional. Si vos satisfaces mis necesidades, ¿no? Entonces yo te voy a seguir queriendo. Esto hace que sigamos reteniendo el enojo y el odio, y es como un cáncer en la relación, que la va corroyendo lentamente. El maltratado puede pasar a ser con mucha facilidad el que maltrata, cuando hay un objeto adecuado sobre el cual se puede actuar el enojo y el odio suprimidos. Cuando ves que yo establezco una relación en la cual yo estoy dependiente del otro, o sea, dependo para ser feliz que el otro me haga feliz, me voy a sentir después traicionada por el otro, porque el otro no hizo lo que yo necesitaba para ser feliz. Bien, pero cuando nosotros logramos entrar en contactos con nosotros mismos, nadie nos va a poder engañar ni maltratar, porque no vamos a depender de otro para poder tener esos buenos sentimientos y respetarnos a nosotros mismos. Cuando me respeto, no voy a permitir el maltrato. Este entregarnos al self o al sí mismo y al cuerpo es un proceso muy doloroso al principio, porque nos tenemos que poner en contacto con el dolor que tenemos en el cuerpo. Cada tensión crónica del cuerpo es un área de dolor potencial, el que sentiríamos si intentáramos liberar la tensión. Debido al dolor, hay que trabajar lentamente con el cuerpo. Es como devolver el calor a un dedo o a un pie congelado. Si yo le pongo calor de golpe, va a fluir la sangre de golpe en la zona afectada y va a destruir las células contraídas del tejido, y eso va a provocar una gangrena. Entonces, para poder ir expandiendo un área que está contraída, que equivale a soltar, no es algo que se va a lograr de un solo golpe, sino de a poco. El dolor se va a sentir igual, por más que tratemos de lentamente el asunto, ¿no? El dolor emocional, que es menos concreto, es más difícil de aceptar y tolerar que el dolor físico, que es más localizado. Fíjense. El dolor emocional se siente en todo el cuerpo y es siempre la pérdida de amor. Podemos recibir diferentes heridas emocionales. Nos pueden rechazar, humillar, negar, agredir físicamente o con palabras. Pero todo esto es en realidad una pérdida de amor. Si alguien con el que no tenemos ninguna conexión emocional nos hiere físicamente, vamos a sentir el dolor solamente en el cuerpo. Cuando se corta una conexión de amor, sentimos que nos quedamos como sin fuente de vida, ¿no? Entonces todo el organismo se contrae, incluso el corazón. Nos sentimos amenazados, eso nos produce miedo. Estas conexiones, ¿no? Dice que ningún ser humano puede sobrevivir sin ninguna conexión, o sea, no podemos cortar todas las conexiones. Estos individuos que de niños pudieron sobrevivir a la pérdida de amor, van a ser de grandes personas con mucho miedo de romper una conexión. Algunos dicen que prefieren aguantar una mala relación antes que no tener ninguna, porque la mera idea de estar solas es aterradora, porque les despierta sentimientos que tenían en la niñez, porque para ellos de niños sobrevivir significaba formar parte de una familia. Entonces, cuando se siente solo, relaciona esto, ¿no?, con que va a dejar de ser el mismo, no es nadie, ¿no? O sea, si yo tengo un self débil, no voy a querer estar a solas conmigo mismo. La inseguridad, que hace que a una persona le cueste mucho vivir sola, también la afecta en su vida con otro. Necesitamos una conexión para reducir el dolor emocional, pero este nunca se libera a través de otro.
porque esto provoca que cada vez nos sintamos más dependientes. Esto termina en el abuso físico, que muchas personas prefieren antes que sufrir el dolor emocional de estar a solas. El dolor emocional se descarga llorando, lo que libera al cuerpo del estado de contracción crónica. Y para que el llanto sea eficaz, debe ser tan profundo como el dolor. Y debe estar ligado a la convicción de que no tiene sentido buscar a alguien para que nos devuelva la dicha de la niñez, la inocencia y la libertad. Debemos construir un self más fuerte, energizando el cuerpo y sintiendo nuestro enojo. Una persona traicionada siente un enojo tan tremendo que llegaría a matar al que la traicionó. ¿Qué pasa cuando sentimos que el traidor es uno de nuestros padres? ¿No? Si el niño siente que depende de ese padre para sobrevivir, ¿qué hace el niño? Suprime el enojo. ¿Cómo lo suprime? Acumulando mucha tensión en el cuerpo. Eso debilita su sentido del self, o sea, de sí mismo, y afecta la capacidad del individuo de ser agresivo o emprendedor para poder satisfacer sus necesidades. Cuando no tenemos capacidad para luchar, nos convertimos en víctimas, cuyo objetivo es la supervivencia y no la alegría. Sin pasión no puede haber alegría. El problema de un individuo siempre se manifiesta en el cuerpo, que después se relaciona con el problema psicológico que presenta la persona. Son pocas las personas que tienen conciencia de la medida en que la dinámica de la energía del cuerpo condiciona el comportamiento y los sentimientos. Entonces, primero siempre hay que darse cuenta y poder sentir las tensiones que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y comprender las conexiones entre las tensiones del cuerpo y los problemas psicológicos. Un niño que es golpeado, de pequeño, ¿no? De adulto, va a tener dos caminos posibles. Uno de ellos consiste en adoptar una posición pasiva y desde allí esperar ganar reconocimiento y amor por ser bueno, lo que implica hacer cosas buenas a los demás, exigir muy poco y no causar problemas. Y Javier se había puesto en esa categoría. El otro camino consiste en rebelarse y actuar la rabia que hay dentro, que es el que siguen los individuos que maltratan a sus hijos y parejas. Algunos oscilan entre estos dos modelos, ¿no? Los modelos neuróticos se mantienen merced a la ilusión de que alguien pueda darnos el amor que deseamos con tanta desesperación. Pero nadie puede amar realmente a estos individuos que están llenos de culpa y no se aman a sí mismos. Sería como echar agua en un colador. Es difícil amar a alguien que no siente alegría por su propio ser y por lo tanto no puede responder a ese amor con alegría. El fracaso de las relaciones tiende a hacer que los individuos pasivos se vuelvan más pasivos y que los enojados se vuelvan más agresivos. Si la persona niega la traición, aunque lo haga en forma inconsciente, se traiciona a sí misma y así se prepara para repetir en su vida de adulta la experiencia de la niñez. Podemos negar la desesperanza y vivir de una ilusión, pero las ilusiones se derrumban. Y cuando se derrumba la ilusión, caemos en la depresión. Podemos tratar de pasar por encima de la desesperanza, pero esto va a afectar a nuestra sensación de seguridad. O podemos aceptarla y comprenderla, y eso nos va a liberar. ¿Qué es aceptar la desesperanza? Sentirla y expresar ese sentimiento con sollozos y palabras. El llanto es la expresión del cuerpo. Las palabras provienen de la mente. Cuando se unen ambos, promueven que el cuerpo y la mente se integren. Esto libera la culpa y nos hace sentir libres. Es importante decir las palabras adecuadas. Por ejemplo, no sirve de nada es una frase clave. No sirve de nada intentar. Nunca voy a ganar tu amor
es la declaración que expresa que la persona ha comprendido que la desesperanza es la consecuencia de una experiencia pasada. Pero la mayoría de nosotros proyectamos esta desesperanza hacia el futuro. Y cuando experimentamos la desesperanza por primera vez, a menudo la expresamos diciendo: nunca voy a tener a nadie que me ame, o nunca voy a encontrar a ningún hombre, etc. No entendemos que no es posible encontrar amor por más esfuerzo que hagamos para encontrarlo. Mayor desesperanza, menor posibilidad de que otro responda a nosotros con sentimientos positivos. Decirle a un niño que no tenga miedo a la oscuridad, por ejemplo, porque no hay un monstruo ahí, no sirve de mucho. Aunque el monstruo no es real, en su inconsciente el monstruo para él es real. Entrar en nuestro propio inconsciente equivale a descender con los sentimientos hasta el vientre a través de la respiración profunda. A medida que la onda respiratoria de expiración fluye hacia abajo y llega a la pelvis, experimentamos los sentimientos que se encuentran encerrados en esa zona y sentimos que no fuimos amados, que podríamos habernos muerto. En el caso de un adulto, no ser amado no constituye una sentencia de muerte. Una mujer adulta, por ejemplo, de 50 años, madre de varios hijos, dijo: si nadie me ama, me voy a morir. Este es un ejemplo de un individuo patético que tiene tanto temor de vivir como de morir. Así que la vida no es una cuestión de supervivencia. Tenemos que encontrar alegría, si no nos deprimimos. El temor a la muerte constituye la base de todos los problemas emocionales que presentan los individuos. El temor a la muerte se convierte en temor a la vida. No podemos entregarnos a la vida o al cuerpo, puesto que entregarse significa renunciar al control del ego, lo que haría que nos enfrentáramos con el temor de morir. Ese temor se origina en una experiencia muy temprana en la que se estuvo cerca de la muerte o de la posibilidad de la muerte, que hace que el organismo, como medida de defensa, se envuelva en una coraza para no volverse a sentir vulnerable. Pero el hecho de vivir armados o acorazados significa que aceptamos la posibilidad de ser atacados o amenazados con perder la vida. Es un estado psicológico común del sobreviviente. La energía que se invierte en el esfuerzo por sobrevivir no puede destinarse a disfrutar la vida. Pero esto también significa que el temor a la muerte impide que la persona que lo experimenta viva con plenitud y además la acerca a la muerte. La vida y la muerte son estados opuestos. Si estamos vivos no podemos estar muertos, ¿no? Podemos estar mitad vivos y mitad muertos. Si una persona no está completamente viva, está parcialmente muerta y en consecuencia le teme a la muerte. La persona que está viva por completo no le teme a la muerte, puesto que no tiene temor. Está libre de las contracciones crónicas que representan el miedo. Tiene el cuerpo flojo y relajado. Esta persona no niega la muerte, pero esta no es una realidad física hasta que efectivamente ocurre, y cuando esto sucede, la persona no siente miedo porque en la muerte no hay sentimiento. La vida es el antídoto para el miedo a la muerte. La verdadera pasión es un signo de vida, aun cuando pueda terminar en la muerte del individuo. Busca regresar la vida. Hablamos de la pasión por el arte, la música, la belleza. Cuando estos aspectos de la vida provocan sentimientos fuertes en una persona. Jamás hablaríamos de la pasión por el alcohol, el dinero o el juego, ¿no?
Podemos enojarnos apasionadamente por una injusticia, pero la furia no constituye un sentimiento apasionado. La diferencia reside en el hecho de que la pasión es ardiente, proviene de un fuego intenso. La ira es ardiente, mientras que la furia es fría, aunque sea violenta. Muchas personas experimentan fuertes sentimientos de odio, pero esos sentimientos no constituyen la pasión. Los sentimientos ardientes están relacionados con el amor, y eso incluye el enojo. El deseo sexual es una expresión de amor, puesto que busca unir a dos individuos en la experiencia mutua del placer. Pero si el deseo se limita al contacto sexual, constituye una expresión de amor demasiado estrecha y limitada para ser pasión. En esas circunstancias, el acto sexual no da como resultado los sentimientos de goce y éxtasis que puede provocar. Esta división entre el sexo y el amor, entre el deseo y la pasión sexual, están relacionados con una división en la personalidad entre el ego y el cuerpo. Si el ego no se entrega al cuerpo en el sentimiento de deseo sexual, el acto sexual se convierte en una expresión de amor limitada y por lo tanto provoca insatisfacción a un nivel profundo. Esta incapacidad de lograr la satisfacción en el amor a nivel sexual mantiene el sentimiento de desesperanza que el individuo ya experimentó en sus relaciones tempranas. Podremos entender espiritual como esencia. Nosotros nos hemos acostumbrado a mirar a las personas a través de lo aparente, con nuestros sentidos. Para mí el otro es distinto, es separado. Entonces creemos que una persona es una serie de rasgos diferentes de otra persona. Creemos que es un modo particular. O sea que interpretamos a la persona como si ella fuese solo diferencias. Decimos, ¿cómo es tal persona? Y tal persona es muy alta, muy inteligente, poco hábil, egoísta. Pero cada una de estas cosas no definen nada de lo que es la persona. Solo se refieren a rasgos comparables con otra persona. Porque yo para decir que esta persona es inteligente es porque tengo que compararla con algo que no es inteligente. O sea que nos conformamos por contraste. Yo me conformo, mi diseño es este, el del otro es este. Bien. Estamos constantemente pendientes de la cotización exterior, el precio que me ponen los demás, cuánto valgo, el éxito, cómo me consideran los demás, cómo me valoran. Entonces, como yo quisiera ser de un modo distinto a como soy, o quiero tener algo que no tengo, o no quiero tener unos defectos que tengo, siempre me estoy viviendo en razón de unas expectativas y esto me impide tomar conciencia de lo que soy, porque mi foco está en mi idea de yo, o mi ideal de yo. El estar constantemente abocado a lo que espero, a lo que deseo, a lo que temo, me impide vivirme, no me vivo, como inteligencia, energía y amor. Y como yo no me vivo así, creo que la realidad son todas esas interpretaciones que los demás hacen de mí, y ese mismo criterio lo aplico a los demás y yo también interpreto cómo son los demás. Este hombre qué inteligente, qué sabio, el otro qué burro, no sabe nada, este qué bien, este qué gordo, este qué flaco, este qué ignorante, este qué sabio, este qué no sé qué, y así estamos todo el tiempo. Nunca sé quién soy, menos voy a saber quiénes son los demás, que los demás son yo. Vivir la unidad, así que por muchos libros que me lea, escuche a 800.000 autores, si yo no hago una práctica para poder sentir realmente
que no hay separación, es que nunca voy a poder conectar con nada especial. Por más que estudie, miren, 800.000 libros, miren, que se vayan a las bibliotecas más brillantes. No. Entonces la persona, en realidad, no es un problema. Lo que pasa que es la definición que hacemos de la persona. La comparación que hacemos entre las personas. Por ejemplo, nos medimos, nos cuantificamos. Supongamos que yo tengo una inteligencia 10, pero quiero tener una inteligencia 25. Entonces me lamento por ese 15 que me falta para llegar al 25. Y me vivo toda mi vida lamentando de ese 15 que no tengo, que creo que me falta y desearía tener, y eso me absorbe tanto, que impide vivir la inteligencia 10 que tengo. Entonces yo me defino a mí mismo no como la inteligencia 10, sino como la ignorancia 15. Si yo pudiera vivir sin interpretar, sin comparar, si yo aprendiera a vivir la simplicidad de lo que soy, si yo tomase conciencia directa de mi inteligencia actual, tal como es, sin compararla, esta inteligencia 10 me llenaría. Si yo me capacitase para desarrollar más mi inteligencia, a partir de esta inteligencia que ya poseo, se desarrollaría más rápido. Pero como yo estoy pendiente de las comparaciones, de lo que me falta, me estoy interpretando en función del contraste, no puedo vivir lo que ya soy. Miren qué claro que está esto. Clarísimo. Así somos todos, ¿eh? Lo mismo ocurre con el amor y la felicidad. Yo ya estoy hecho de felicidad porque es mi naturaleza profunda. Pero yo aspiro a una felicidad determinada, porque dentro de mí hay un presentimiento, una demanda de una felicidad muy grande. Y como yo tiendo hacia esa felicidad, y por otra parte estoy viviendo una pequeña felicidad, veo la gran distancia que hay de esta pequeña felicidad que yo vivo y aquella que me gustaría vivir. Ocurre lo mismo que pasaba con la inteligencia. Entonces yo me siento un desgraciado. Y estoy todo el día lamentándome de que soy desgraciado, que deseo que las cosas cambien, que los demás sean diferentes, para que yo pueda llegar a esa felicidad grande que deseo. Pero si yo no vivo conscientemente esta felicidad que poseo, es que eso no se ensancha. Porque estoy pendiente de las diferencias. Entonces no puedo vivir lo que soy. Y el único modo de desarrollar algo es ejercitarlo. Lo que tengo, lo que soy, lo que poseo. Eso hace que eso crezca. Por eso es importante aprender a centrarse en el aspecto real positivo, que es la naturaleza profunda. Pues si yo en lugar de vivir el grado 10, estoy lamentándome de la infelicidad 15, estoy desarrollando la conciencia de infelicidad, no la de felicidad. Cuando yo vivo simplemente lo que soy, con toda el alma, entonces vivo mi verdad. De un modo sencillo pero intenso. Y esta sencillez es la que permite que todo lo que está en mi interior encuentre el camino libre para crecer y desarrollarse. Nosotros dividimos a las personas, ¿no? Clasificamos a las personas y a nosotros mismos también. Con este asunto de cualidades y defectos. Decimos, esta persona, todas las cualidades que tiene y cuántos defectos, no sé qué. Egoísta es el nombre que damos a un modo de manifestarse que tiene su origen en dos cualidades positivas básicas. Un amor a sí mismo
el cual es profundamente positivo, pero que queda reducido a esta área de sí mismo y como un valor colectivo, dicen. Pero el amor de la persona hacia sí misma es totalmente positivo y aparece negativo al compararlo con un amor vivido con mayor anchura, un nivel más amplio. En realidad el egoísmo en sí no es nada, es el nombre que le damos a una diferencia. Cuando a una persona se le dice que no sea egoísta, no sirve de nada y no tiene sentido, porque le estamos diciendo a la persona algo que no es real en sí. Si nosotros en propia persona queremos modificar eso que se llama egoísmo, no hemos de ponernos a simular que pensamos menos en nosotros y más en los demás. Esto no sirve para nada. No sirve cambiar la acción externa, sino cambia la motivación interna. Si mi problema es que estoy encerrado en un campo restringido de intereses de amor, yo he de vivir más conscientemente la misma gama que vivo ahora, para que ahondando en ella pueda ampliarse. Pues si yo pretendo interesarme de repente por los demás, por un gesto de mi voluntad, yo estaré jugando al escondite conmigo mismo. Solo se crece por desarrollo, no se crece cambiando algo exteriormente. Y la única forma que tengo para crecer es ejercitar mi desarrollo actual, lo que yo ya soy actualmente. Tengo que vivir más consciente, más natural, más seguro. Pero si decimos que la persona no debe pensar en sí misma y sí en los demás, eso es algo artificial y eso no desarrolla nada. Yo siempre tengo que partir de mi modo de ser. No se trata de jugar a ser de otro modo. Tengo que descubrir mi identidad. Ella en sí es profundamente positiva. Y ejercitando lo positivo es como me voy a desarrollar. En la medida en que yo ejercite lo que soy y que lo haga a partir de mi situación real presente, es como voy a crecer. En esto puede ayudarnos el recordar que Dios es inteligencia, energía y felicidad absolutas, y que esto se está expresando en mí. Esos atributos se expresan en mí, y les tengo que dar paso a través de mí. Y que con toda persona que me pongo en contacto, esa persona tiene los mismos atributos que yo. Y aunque esto pueda quedar oculto bajo un estado de angustia, de crispación, de negación, esas cualidades siguen estando allí y están empujando para expresarse. Pero todo el mundo lo expresa en la medida que puede. A medida que la persona va tomando más y más conciencia de esta realidad, esto le permite dar una mayor expresión a estas cualidades, reconocer esta naturaleza y abrirle paso para que se exprese. O sea, la unidad, la conciencia crística tan famosa, ¿no? Que no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Pero no Cristo como un ser humano, sino como conciencia, ¿no? En este sentido, es ese nivel de la existencia de unidad, la conciencia de unidad, podríamos llamar, que es la sanadora, es lo único que sana, el amor con mayúsculas, ¿no? Solo se crece por desarrollo, no se crece cambiando algo exteriormente. Y la única forma que tengo para crecer es ejercitar mi desarrollo actual, lo que yo ya soy actualmente. Tengo que vivir más consciente, más natural, más seguro. Pero si decimos que la persona no debe pensar en sí misma y sí en los demás, eso es algo artificial y eso no desarrolla nada. Yo siempre tengo que partir de mi modo de ser. No se trata de jugar a ser de otro modo. Tengo que descubrir mi identidad. Ella en sí es profundamente positiva.
Y ejercitando lo positivo es como me voy a desarrollar. En la medida en que yo ejercite lo que soy y que lo haga a partir de mi situación real presente, es como voy a crecer. En esto puede ayudarnos el recordar que Dios es inteligencia, energía y felicidad absolutas, y que esto se está expresando en mí. Yo soy un foco infinito de inteligencia. Yo soy un foco infinito de amor, felicidad. Esos atributos se expresan en mí y les tengo que dar paso a través de mí. Y que con toda persona que me pongo en contacto, esa persona tiene los mismos atributos que yo. Y aunque esto pueda quedar oculto bajo un estado de angustia, de crispación, de negación, esas cualidades siguen estando allí y están empujando para expresarse. Pero todo el mundo lo expresa en la medida que puede. A medida que la persona va tomando más y más conciencia de esta realidad, esto le permite dar una mayor expresión a estas cualidades, reconocer esta naturaleza y abrirle paso para que se exprese. O sea, la unidad, la conciencia crística tan famosa, ¿no? Que no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Pero no Cristo como un ser humano, sino como conciencia, ¿no? En este sentido, es ese nivel de la existencia de unidad, la conciencia de unidad, podríamos llamar, que es la sanadora, es lo único que sana, el amor con mayúsculas, ¿no? Entonces hemos llegado al reconocimiento de que nuestro ser está unido a esta conciencia creadora de todo lo que existe. Hay que reflexionar sobre esto y descubrirlo. Eso es lo único que puede expresarse. La conciencia es el límite interno que da paso, que se exterioriza en actitudes y conductas. Si no crece la conciencia interna, no puede crecer la forma de hacer, la forma de conducirse. Por eso es tan importante hacer diariamente una meditación, relacionando esta verdad que uno intuye con las situaciones concretas que uno vive a lo largo del día. ¿Cómo me vivo yo durante el día? ¿Me vivo realmente como esa energía, esa inteligencia, ese amor, felicidad? ¿O me vivo simplemente como alguien que está en lucha con una circunstancia, que me estoy defendiendo de unas personas, de unos juicios? En la medida en que yo pueda ir reconociendo esa identidad mía, mi actitud ante las personas y las circunstancias va a cambiar. Y voy a descubrir por mí mismo que no hay nada que pueda herirme, nada que pueda lesionarme, que los enemigos eran solo el resultado de un juego de comparaciones. Esto me pone en armonía con todo, porque no solo yo soy esa energía en expresión, sino que los demás también. Y detrás de las diferencias que hay entre las personas, entre modos de pensar, modos de conducta, está esa misma conciencia expresándose. O sea que tengo que intuir esta unidad que hay detrás de lo aparente. Y esto lo puedo hacer reconociendo a Dios en mí y en el otro. Entonces las relaciones que yo voy a establecer van a ser más enriquecedoras y me van a llenar. Y yo podré despertar en el otro un poco más de conciencia. Un modo práctico de hacer esto es vivir el ejercicio de la constante presencia de Dios. Obligarse a recordar que Dios está constantemente presente y actuando en mí. Que es Él quien me está dando todo lo que soy y la posibilidad de expresar todo esto que me da
que me comunica mi propio ser, mi identidad. Darme cuenta de que Dios está ahí, que yo no estoy nunca separado de Dios, ni Él de mí. Es mi mente pequeña, ¿no?, la que se cierra, la que le da la espalda. Es mi mente pequeña y miope que limita y solo ve lo aparente, solo ve lo superficial. Cuando mi mente trabaja en un plano más profundo, intuitivo, entonces va reconociendo que existe en mí esta fuente que se está expresando constantemente. Es Dios que se está expresando en forma de mi yo y de ahí surgen todas mis capacidades. Y en las otras personas igual. Él es el verdadero fondo del yo de los demás. Y también el auténtico fondo de todo lo que ocurre. Inteligencia, energía, amor, felicidad. Estos atributos se pueden expresar en mí, en la medida en que yo lo permita, en la medida en que yo me abra. Porque si mi conciencia no lo acepta, si mi mente no lo reconoce, yo voy a seguir actuando en virtud de ese minúsculo esquema que tengo de mí. Es mi mente pequeña la que acepta o rechaza, la que abre o cierra, la que reconoce o ignora. Además, yo puedo dirigirme personalmente a Dios y tener una relación humana con este Dios presente, ¿no? Puedo dirigirme a Él y hablar con Él como hablara con la persona que más quiero, con la persona que más acepto, comprendo y admiro. Es lo que llamamos el maestro interno, ¿no? Puedo tener este intercambio en lo que siento, en lo que pienso, en lo que busco. No se trata de un Dios inhumano, sino un Dios humanamente absoluto. Esto se puede hacer a lo largo del día, ¿no? Y es una medida de ir reconociendo esta identidad profunda para que se manifieste en nuestra experiencia. Este diálogo espontáneo con Dios, y luego durante el día se puede ir repitiendo esta presencia con frases cortas: Dios está presente, Dios está actuando en mí. Tratar de dirigirse a Él en oraciones breves pero sinceras y profundas. A principios nos va a costar, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero después va a salir naturalmente. Eso es practicar la presencia de Dios, ¿no?, en una fase activa, como meditativa y de oración. Y después practicar la fase receptiva, que es la de silencio, en que no se trata solo de que yo piense que Dios está presente, que es este océano de felicidad, de inteligencia, que está en todo momento presente dentro y fuera de mí. Tampoco se trata solo de que yo me dirija a esta persona absoluta que es Dios en un diálogo de demanda y de aspiración, sino ya como que sentir a Dios en nuestro campo de conciencia. Es como poner interés. Pido lo que deseo, formulo lo que deseo, esa demanda, y viene la otra parte donde yo hago silencio para recibir la información, la respuesta a lo que estoy pidiendo. Pero cuando solo se está pendiente de lo que pensamos, de lo que deseamos o de lo que queremos, es porque yo todavía no pude salir de mí mismo. Hay que pasar a la segunda fase en la cual dejo de hablar, dejo de pensar y estoy simplemente presente, receptivo, en espera de respuesta. Este es el paso más difícil, porque todos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y a sentirnos vivos en la medida que hacemos. Y nos parece que si no hacemos algo, estamos
desaprovechando el tiempo. En el fondo lo que estamos haciendo es girar alrededor de nuestro yo personal. Nos encerramos, ¿no?, en un círculo cerrado. Y la única manera que puedo hacer para salir es cuando lanzo una demanda más allá de mí y luego quedo receptivo en espera de la respuesta. Mientras yo esté actuando, me expreso dentro de mi modo de ser y de hacer. Pero en el momento en que mi aspiración se dirige más allá del círculo del yo, hacia ese otro que es Dios, y me mantengo en silencio, renuncio al hacer, dejo de hacer, de pensar, de desear, en que todo yo estoy como un niño pequeño en espera de la solución. O sea, me hago pequeño ante eso más grande. Es el momento más importante. Ahí damos paso a la presencia de lo superior a nuestra conciencia. ¿Qué significa identificarse? Confundir la realidad de sí mismo con las cosas que uno vive, con las cosas que a uno le suceden y con lo que uno siente y piensa. O sea, es la gran confusión que tenemos. Nuestra vida es una sucesión de experiencias e intercambios con el ambiente, en las que se movilizan estos niveles que estuvimos viendo de fuerza, de afectividad y de inteligencia. O sea que la relación con el mundo provoca en nosotros una serie continua de movimientos interiores, llamados psíquicos, y cada uno de ellos tiene su razón de ser. Pero nosotros no vivimos solo su importancia, sino que nos vivimos a nosotros como si fuéramos este mismo movimiento, este mismo fenómeno. Las experiencias desagradables en el terreno de las relaciones personales pueden producirnos malestar, tristeza, enfado, etc. Y uno las vive como si uno fuera esa irritación o ese enfado que siente. Lo mismo ocurre cuando algo nos sale bien, le damos la importancia, ¿no?, que aquello me da ante los demás o ante mí mismo, me produce como una euforia. Entonces yo creo ser esa euforia, creo ser esa satisfacción y me valoro superlativamente a mí mismo. Después, aquel hecho pasa, va a venir otro suceso, luego otro y luego otro. Así me doy cuenta de que lo que creía ser en un momento dado no es cierto. Y puedo creer que soy otra cosa, ¿no? Es como creerme que ahora soy la mejor y después soy la peor. Bien. Todas las cosas que vivo como mi realidad desaparecen, pasan. Pero en cada situación nueva yo me identifico otra vez, sin darme cuenta de que vivo una posición falsa. Ya que estoy prestando, es como que le prestara mi identidad a la situación. Aunque yo pueda identificarme con muchas cosas, todas las identificaciones parten de una identificación original, que es la identificación con la idea que tengo de mí, con mis cualidades, mis defectos, esa idea de yo, ¿no?, ese yo idea que llama Antonio Blay. Entonces, cuando alguien me critica, esta crítica se siente como opuesta a esa idea que yo tengo de mí, ¿no? En realidad están criticando una idea que va en contra de otra idea. Pero como yo estoy identificando con esa idea de mí, entonces vivo esa crítica como si yo estuviese siendo atacado. O sea, como dice Miguel Ruiz, me lo tomo personal. Por esto la crítica, ¿no?, la dificultad, el fracaso, el desengaño, me producen todos estos disgustos, estos bajones de ánimo, de moral, porque los vivo como si yo fuese menos, como si yo estuviera
lesionado, herido. Esta es la identificación primordial, la idea que tengo de mí. Y luego esta identificación la ensancho, la extiendo a todas las cosas que yo hago, que yo pienso, que yo siento, que yo vivo. Cualquier hecho desagradable en contra de estas cosas me va a causar dolor, enfado, depresión. Así que tenemos que recapacitar un poco y ver qué poco sentido tiene esto de pasar de una identificación a otra, que es lo que hacemos continuamente, ¿no? Esto me impone el enfrentarme al problema y decirme, si yo en un momento dado creo ser aquella idea, aquella situación, aquel éxito, aquel personaje que estoy representando, y luego esto pasa, y veo que luego yo juego a hacer otra cosa, ¿no tiene todo esto un carácter artificial, falso? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Quién soy yo realmente? Porque mientras yo no descubra quién soy yo, estaré creyendo ser otra cosa. Y estaré totalmente pendiente de lo que le ocurra a esa otra cosa con la que me confundo. Me fundo con la cosa. ¿Qué cosa? Y ahora creo ser esa cosa. Entonces, para que uno pueda descubrir lo que es, primero tiene que descubrir todo lo que no es. Es más fácil un cuerpo, que no es lo mismo ser el cuerpo que tener un cuerpo. El cuerpo es algo que yo poseo, es un medio que me sirve para expresarme, para actuar físicamente. Pero este cuerpo está sujeto a una serie de variaciones y a través de los años va cambiando todo, ¿no? Me voy viniendo más viejo, me pongo más gordo, más flaco, no sé qué. Pero yo sigo siendo yo, por mucho que mi cuerpo cambie. Yo sigo teniendo la misma noción de mí mismo. Por más que yo ahora tenga 50, sigo teniendo la misma noción que cuando tenía, no sé, 10 años. Yo sé que soy el mismo sujeto, pero el cuerpo es otro. Ha cambiado, ¿no? Entonces, yo no soy este cuerpo. El cuerpo es algo que pasa, se transforma, y yo, el sujeto, es el que le estoy dando vida y animando el cuerpo. El cuerpo me sirve de instrumento para expresarme, pero yo no soy el cuerpo. Cuando estoy enfermo, no soy yo el que está enfermo, es el cuerpo. En este caso, todos nos sentimos como si fuéramos menos. Me siento enfermo y ya me siento menos, me siento limitado, débil. Todo es a causa de esta identificación. Pero cuando consigo desidentificarme, desprenderme de esta noción de que yo soy el cuerpo, y puedo sentirme a mí mismo aparte del cuerpo, aunque dentro del cuerpo, entonces todo lo puedo manejar mucho mejor y me puedo recuperar hasta de una enfermedad. Pero al estar confundido con el cuerpo, cuando éste está mal, yo creo estar mal. Si mi cuerpo está disminuido, yo creo ser menos. Y entonces la mente y la afectividad se crispan sobre este malestar o deficiencia, y esta crispación, ¿qué hace? Prolonga o agrava la dolencia física. Otra cosa que no soy. Yo no soy mis sentimientos y mis emociones. Todo esto que nosotros llamamos sentimientos y emociones, ¿no? La euforia, la tristeza, el rechazo, el resentimiento. Toda esa gama afectiva son cosas que yo siento, que poseo, que vivo, pero yo, como sujeto, no soy ninguna de esas cosas que vivo.
sino que son cosas que pasan a través de mí, porque yo permanezco y las emociones se van. Sigo siendo el mismo, antes y después. Entonces las cosas que yo siento pasan, tanto las agradables como las desagradables, las elevadas como las inferiores. Esto no le añade ni le quita nada a mi profundidad, al sujeto profundo que yo soy. Yo tengo sentimientos, yo vivo emociones, pero el yo que las vive es en todo momento distinto a la cosa vivida. Pero ocurre que yo creo ser en un momento sentimiento, en otro miedo, en otro ilusión, en otro pasión. Y porque creo ser ilusión o deseo, me voy a sentir desilusionado o frustrado. Si yo aprendiera a descubrir mi verdadera identidad y a vivir en esa realidad del yo, entonces yo viviría todos mis sentimientos, pero no quedaría afectado por ellos. Los sentimientos estarían igualmente porque es natural que existan, pero al no confundirme con ellos, yo mantendría una serenidad y una capacidad de manejo y de control sobre las situaciones. Disfrutaría más, ¿no?, debido a que no estoy identificado. Sería más auténtico. Viviría mi propia identidad. Otra cosa que no soy, yo no soy mi mente, ni tampoco soy mis pensamientos. La mente, debido a los pensamientos, tiene movimientos. Pero yo no soy los movimientos de mi mente. Mi mente piensa constantemente. Maneja imágenes, ideas, elabora juicios. Por más que pasen muchos pensamientos, yo siempre sigo siendo el mismo. Soy el que está detrás de los pensamientos. Y precisamente porque no soy ninguno de los pensamientos, puedo seguir pensando y puedo dejar de pensar y seguir siendo el mismo. Pensemos en los pensamientos que pensamos a diario. Hoy pienso, ni siquiera hoy, vamos a decir ahora, pienso qué lindo que es el mar, por decir algo. Dentro de 5 minutos estoy diciendo que no, el mar no es lindo, las montañas son lindas. Son pensamientos que pasan, pero yo no soy eso. Ahora, cuando mis pensamientos tienen una vinculación con el pensamiento básico de mí mismo, o sea, mi yo idea, mis pensamientos están enganchados a mi idea de yo, entonces yo otra vez me confundo, me fundo con mis pensamientos y aparece lo que llamamos preocupaciones, obsesiones. ¿Bien? Y eso se transforma en lo más importante. Y estoy todo el día pensando en eso, pensándome, ¿no? Un pensamiento solo es una representación de algo. En realidad no es ninguna cosa en sí. Es como una fotografía. Fíjense que todos son imágenes. Nos ponemos a pensar. Mis pensamientos son imágenes. Yo pienso árbol y se me representa la imagen, la fotografía de un árbol. Así sucede con nuestra vida. Van sucediendo las escenas, una tras otras, pero como yo creo que estoy adentro de la película, de la escena, me confundo, entonces sufro. Creo que es real. Ahora, si yo sé que es una película, voy a observar pasar las escenas, porque sé que son pasajeras, transitorias, ¿no? Pero como estoy identificado, ¿sí?, con esas imágenes,
ya sea la mía, la de otros seres que yo llamo mi marido, mi perro, mi hijo, ¿no? Yo vivo aquello como si fuera muy real, como si se tratara de mí mismo, en lugar de ser una cosa mía. Una cosa mía. El cuerpo en realidad es una cosa mía. ¿Qué van a hacer con mi cuerpo cuando yo me muera? Hay gente que está muy preocupada. Compra lugares en los cementerios para que lo pongan ahí. Hasta tiene pensado que le van a escribir en la lápida. No es cosa mía. Bien. Cuando yo tengo, por ejemplo, un traje, ¿no? Me compré bueno, si soy hombre me compré un traje, si soy mujer me compré un vestido. Y resulta que el vestido se me mancha, se me rompe. ¿Qué problema? No es una cosa mía. Aunque también es cierto que hay personas, ¿no?, que sienten como que se les manchó su propio yo en vez del vestido. Pero alguien que está centrado y ha madurado un poco, puede manejar eso sin ningún problema, ¿no? Se cambia el traje, limpia la mancha, no sé. Y pasa otra cosa mariposa, no queda anclado en el vestido, en la mancha. La cosa sería el objeto. El sujeto no es la cosa. El sujeto es el sujeto. O sea, es ese. Lo digo acá atrás porque ese. El que yo soy. Lo que ocurre con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras sensaciones físicas es muy parecido a lo del vestido. Un vestido. Un vehículo de expresión. Mi cuerpo, mi afectividad, mi mente son importantísimos, pero son instrumentos. No son yo. Yo no soy ninguna de las cosas que puede ver o sentir o pensar. Yo no puedo ser nada que sea un objeto para mi conciencia. Porque yo estoy al otro extremo de la conciencia. Yo soy el sujeto que ve, el que vive. No soy el objeto percibido, o sea, la cosa. Yo soy el que no se mueve. Yo soy un centro de conciencia inmóvil, alrededor del cual va desfilando todo. Pero como yo me confundo y me identifico con cada cosa que va desfilando, me fatigo mucho, me agoto, me canso. Si yo pudiera desprenderme, ¿no? Vieron como la garrapata, vieron que la garrapata se agarra así. Me puedo desprender de esa identificación con cada cosa que ocurre dentro o fuera de mí. Yo tendría una vida extraordinaria. Sería libre de todas las cosas que me oprimen, que me preocupan, que me obsesionan, que me hacen vivir encogido, a la defensiva. Yo me daría cuenta de que este yo verdadero es el verdadero sujeto de cada acto que vivo en cada momento. Y no puede ser afectado por nada. Pase lo que pase, yo seguiré siendo yo en mi profundidad. Pero este yo, que yo soy, yo aún no sé lo que es. Yo solo vivo manifestaciones de este yo. O sea, mis experiencias y mis facultades. Y me parece que si le sucede algo, entonces yo voy a quedar disminuido, negado, que me va a pasar algo malo. Solo cuando vea claro que estoy equivocándome constantemente en mi actitud, al tomarme yo mismo por mis cosas, solo entonces estaré motivado para tratar de descubrir quién soy yo realmente. Si no veo claro que estoy funcionando mal, no. Si no veo el problema, no voy a poder encontrar la solución.
Si no descubro que estoy viviendo en el error, no voy a buscar la verdad. Por eso tengo que darme cuenta. Ver qué es lo que me duele y por qué. Hasta descubrir en mi propia experiencia eso que estamos hablando, ¿no? Esto del sujeto y el objeto. En lugar de lamentarme, de protestar, de huir, hacer este gesto de mirar. Entonces, es tratar de descubrir quién soy yo. Si yo no soy nada de lo que le ocurre a mi cuerpo, aunque todo lo que le ocurre a mi cuerpo es mío. Si yo no soy nada de lo que pueda fabricar mi mente, aunque la mente es mía, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Quién soy yo realmente? Solo cuando esta pregunta se plantea en un modo directo, intenso, es que uno puede empezar a descubrirlo. Y el camino para descubrir quién soy yo pasa por el planteamiento sincero de la pregunta. Es una investigación, es un querer ver, es un querer descubrir, es un querer vivir mi verdad, la verdad de mí mismo. Y para hacer esto, uno ha de obligarse a vivir cada instante con una conciencia más clara, más exigente de sí mismo. Si soy yo quien está viviendo cada situación, yo he de exigirme ser consciente no solo de la situación, sino del yo que la está viviendo. Tengo que ampliar la conciencia. ¿Para qué? Para que no viva solo las cosas en su proceso, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que me hacen, sino que esté atento a yo que estoy haciendo, yo que estoy pensando, atento al yo que es el denominador común de todos mis actos. Mi conciencia suele vivir solo la mitad externa de mi experiencia y deja de vivir la parte interna, el extremo interno de la experiencia. Hay que estar atento a la noción que uno tiene de sí mismo como sujeto mientras va viviendo cada cosa. Yo y lo que hablo, yo y lo que hago, yo y lo que estoy escuchando, yo que estoy descansando. Siempre es un yo. Siempre hay alguien que está haciendo lo que sea. Entonces ahí yo paso a estar consciente de mi experiencia. Esta autoconciencia no debe aislarme de nada. Justamente me va a ampliar la conciencia, de modo que incluya el sujeto, en lugar de limitarme a los objetos de mi experiencia. Y esto solo se puede practicar cuando existe una demanda interna. Y esta solo existe cuando uno ve que no tiene sentido vivir constantemente en el error. O sea que yo podré adquirir o recuperar la objetividad cuando deje de estar subjetivamente equivocado. Lo que yo soy nunca puede ser descrito de un modo intelectual, porque lo que yo soy no es objeto. Lo que yo soy es algo que parece intangible. Y porque parece intangible frente a las experiencias concretas y tangibles que vivimos, por eso no le prestamos atención. Y entonces vivo amarrado, enganchado a cada una de mis experiencias. No obstante, este yo que parece intangible, que parece una abstracción, es la fuente de donde surge toda experiencia. Es la fuente de donde surge toda mi energía, toda mi lucidez, toda mi comprensión, toda mi capacidad de afecto y de felicidad.
ese núcleo que yo soy. Este núcleo es lo más intenso, lo más rico que existe. No hay cualidades que me vengan dadas del exterior. La voluntad no me puede venir del exterior. La felicidad no me puede venir del exterior. La comprensión no me puede venir del exterior. Del exterior lo único que me vienen son estímulos, datos, pero es mi respuesta, mi actualización frente a estos estímulos, datos, lo que produce el desarrollo en mí. Todo esto, estas capacidades salen del núcleo central, surgen del yo, de este sujeto, de esta identidad profunda. Pero volvemos a insistir en que no se puede describir qué es este yo, que es lo que tiende nuestra mente a hacer, a querer describir, poner una definición, ¿no? Entonces, si lo describiéramos, ya lo estaríamos limitando, ¿no? Pero podemos intuirlo, porque es lo más importante de nuestra vida. Y una prueba de que lo intuimos es que la palabra yo es la que más pronunciamos durante toda nuestra vida. Pero estamos pronunciando la palabra sin saber a qué corresponde. Es como si percibiéramos el aroma de una flor, pero sin ver la flor que desprende el aroma. Sentimos una resonancia de algo importante cuando decimos yo, pero no vivimos la fuente de donde surge esta resonancia. Al cabo de un tiempo de practicar este ¿quién soy yo? No como una fórmula mental repetida mecánicamente, porque nosotros todos queremos hacerlo como el papagayo. Ay, dame la frase. ¿Cuáles son las palabras mágicas que tengo que decir para que simsalabim mi vida sea un manantial? Bien, no. Se trata de descubrir. Se trata de ver. Dice, de poder desprenderse de lo que ocurre, de lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que decíamos, no meterme en la ronda? Esto va liberando a la persona de cargas inútiles, de preocupaciones, y desarrolla una noción de mayor fuerza interior, más claridad, más decisión. Eso es algo que no puede ser dado del exterior, nadie me lo puede dar, ni el mejor gurú, ni el maestro, no sé, más inteligente del mundo, no sé, ni un libro, nada. Esto es algo que se manifiesta, pum, ahí, espontáneamente, cuando yo le quito todo lo que le he puesto encima, las identificaciones. Entonces se descubre el yo. Y descubrir, ¿qué quiere decir? Fíjense, descubre, es quitar lo que lo cubre, quito lo que lo cubre. Todas esas cosas que yo estoy creyendo ser, las falsas identidades producidas por identificación. Cuando yo voy tomando conciencia de mí en relación con cada cosa que vivo, estoy quitando una identificación, estoy descubriendo. Y solo por este hecho se va produciendo una liberación interior. Así, este procedimiento, esta exigencia, conduce a unos resultados magníficos. Y a medida que uno se acerca, ¿no?, más y más a este centro, a medida que se va desidentificando de la periferia, va creciendo esto interior, ¿no? Y ahí aumenta ese sentimiento de grandeza y de fuerza. Bien.
personas temen que al desidentificarse su vida pierda sabor, humanidad. Pero si yo me desprendo de mis sentimientos, si no me identifico con las situaciones, con las personas, me voy a convertir en alguien frío, insensible, indiferente. Así razonamos. La verdad es que nadie por hacer este trabajo se ha convertido en insensible o indiferente. Las personas que son insensibles o indiferentes lo son no porque hayan buscado su yo, sino porque se han cerrado a vivir realmente unas experiencias y han bloqueado esta capacidad de respuesta y no se han arriesgado a vivir valientemente las experiencias de la vida. Entonces se enfrían, se insensibilizan porque se rodean de una muralla y no se abren a la experiencia, no viven. Y al no vivir profundamente, no pueden ahondar ni descubrir qué hay en el centro. No creamos que nos convertiremos en personas frías, apáticas, indiferentes o menos humanas. Viviremos realmente más independientes, pero no menos sensibles. No nos afectarán tanto las situaciones, pero las comprenderemos mejor. No estaré tan apegado a las personas, pero en cambio me sentiré más cerca que nunca de su interior. Adquiriremos una auténtica libertad e independencia, pero al mismo tiempo una mayor conciencia de proximidad interior con todo y con todos. Este es el síntoma del progreso. Posee una mayor conciencia de comunidad, de comunión interior con los demás. Respeto la libertad del otro, su independencia. No deseo poseer a los demás. No les exijo que me den afecto, ni que me obedezcan. Dejo al otro libre, porque yo también me siento libre. Y esto es un signo de madurez. La persona va viviendo cada vez más una presencia interior que le da una paz profunda, una fuerza y una claridad que le posibilita poder desprenderse de los demás sin ningún problema. Y eso entonces la convierte en persona capaz de vivir con los demás para aportar, para hacer, no para retener, ni exigir, ni utilizar a los demás. Es realmente un camino auténtico. A veces el ser combativo está mal visto, ¿no? En la espiritualidad. Parece que ser espiritual es ser pasivo, ser pasota, ¿no? Como un hongo. Cuando a las personas se les habla de la dimensión espiritual, de esta actitud receptiva, de esta comprensión ante los demás, tienden a asociar estas actitudes a una disposición meramente pasiva o de tolerancia, y esto puede dar lugar a muchos malos entendidos cuando decimos que ante los demás hemos de tener una actitud receptiva, intentando entender lo que el otro está diciendo, tratando de intuir lo que lo hace funcionar por detrás de sus mecanismos, su dimensión profunda. No queremos decir que hemos de encontrar todo maravilloso, magnífico, que hemos de aguantar todo lo que el otro hace. Por eso es muy importante no asociar esta actitud espiritual con la bondad dulzona, pasiva y sentimental. El problema es que nosotros hemos pasado, mientras nos fuimos formando, ¿no? Para hasta que llegar a ser adultos, en que teníamos que ser tolerantes, obedientes. Es como que hemos recibido una domesticación, ¿no? Se nos han inculcado ciertas cosas a las cuales que pareciera que si yo reclamo mis derechos, estoy siendo violento. Entonces, por un lado, se nos había formado, ¿no? En una formación en la que la paciencia, la tolerancia, la espiritualidad, todo eso está muy bien, y otra en la que se valora en que hay que defenderse, que hay que luchar,
¿no? Hay que conquistar los objetivos. Entonces, nosotros, para poder conseguir esta independencia y al mismo tiempo poder insertarnos en la sociedad, teníamos que vivir en nombre de los valores morales y sentimentales, y también tener carácter, porque si no, también se nos pasa por encima, ¿no? Y uno se pregunta cuál es la actitud correcta a adoptar para poder vivir en sociedad y que no nos suceda esto. ¿Cómo podemos tratar de comprender al otro, ser tolerantes y aceptar su punto de vista? ¿Tenemos que tratar de imponer lo que nosotros creemos que es correcto? ¿Dominar al otro con nuestro punto de vista? ¿Cuál es la actitud correcta, digamos, ante las personas, ¿no? ¿Influir sobre ellas o adaptarnos a ellas? Si yo adopto una actitud afectiva, sentimental, entonces me voy a sentir bien respecto a mis ideales, a mi formación recibida, pero a cambio voy a tener la impresión de que soy débil frente a los demás y de que en la vida los que triunfan son los que se imponen, los que utilizan la fuerza, y me voy a sentir yo una víctima de los demás. Me voy a sentir demasiado blando. Así, en la medida que yo tiendo a manifestarme como persona humana, sentimental, moral, etc., me siento fracasado como persona afirmada activamente en la sociedad. La otra actitud tiene el inconveniente de que si yo actúo de forma positiva y activa, pareciera como que voy en contra de este aspecto sensible, humanitario y moral. Y tengo miedo de excederme en mi imposición, porque siento que me estoy imponiendo demasiado, y entonces los demás me van a rechazar. Entonces no puedo ser combativo porque esto va a provocar la actitud combativa de los demás contra mí. Por un lado, yo necesito ejercitar la combatividad porque eso me afirma y es un medio para abrirme paso y conseguir objetivos. Pero por otro lado, está el peligro de que yo sienta que estoy traicionando en cierta forma un ideal de sentimiento, y el otro peligro es que sea un arma que pueda volverse contra mí, si la ejercito en demasía, ¿no? Entonces, como estamos en esta dualidad, continuamente oscilamos de una a otra, siempre que nos encontramos con estos problemas de dualidades, lo mejor es intentar un término medio, un poco comprensivo, un poco dominante. Cuando parece que la actitud dominante trae problemas, entonces adopto una actitud comprensiva. Cuando creo que la actitud comprensiva me debilita y que empiezan a tomarme el pelo los demás, entonces reacciono y adopto una actitud combativa, de imposición. Y así voy pasando de una actitud a otra, ¿no? Siempre con insatisfacción. O sea que esto de mantenerme en el término medio hay que observarlo bien. Este término medio es totalmente negativo porque es producto de dos actitudes extremas negativas, ¿no? La actitud extrema de ser pasivo y me siento débil, y el aspecto negativo de la agresividad intensa, ¿no? En la cual me voy a sentir deshumanizado y rechazado por los demás. Entonces vivo con ese miedo de ser demasiado blando o tengo miedo de ser demasiado duro. Y como estoy huyendo de estos dos miedos, adopto una actitud media, ¿no? Que es una actitud media miedosa. Por eso da una insatisfacción y por eso oscilamos de un lado al otro. Siempre se nos plantea este problema cuando tenemos que pronunciarnos ante una situación, cuando tenemos que tomar una decisión, y aún más a quien tiene responsabilidades, por ejemplo, que es jefe y tiene empleados a cargo, ¿no? Bien. Pero ¿existe realmente una actitud correcta? Solamente podemos superar este problema cuando hayamos eliminado estos dos extremos negativos. Mientras yo tenga miedo de ser demasiado blando, voy a tener un problema. Mientras tenga miedo de ser demasiado duro, también voy a estar huyendo de una cosa y de la otra, y la huida nunca es la solución.
Tenemos miedo de la actitud de adaptación porque la vivimos como una negación de la energía, de nuestra valoración social y de nuestra capacidad de lucha. Entonces le tenemos miedo a la combatividad, a ser combativos, porque tenemos miedo que esta combatividad se vuelva contra nosotros o ser rechazado, ¿no? Y entramos como en un círculo. ¿Cómo podemos romper este círculo? Y el modo es dejar de huir de los extremos y aprender a vivir los extremos. Solo puedo dejar de temer una cosa cuando esa cosa yo la viva activamente desde mi yo experiencia. Yo podré desarrollar mi capacidad de adaptación hasta el máximo y mi capacidad de lucha hasta el máximo, no solo con saber que está dentro, sino desarrollarla, evitando cualquier acción que me sea perjudicial. Y este desarrollo o entrenamiento debería formar parte de la educación que ya recibimos cuando somos pequeños, cosa que no recibimos, ¿no? Pero como la educación no nos la ha dado, porque los demás nos han educado justamente desde su actitud de víctimas, entonces tenemos que buscar la solución por nosotros mismos. Yo tengo que aprender a vivir toda mi capacidad pasiva y mi capacidad de adaptación. Tengo que descubrir que la pasividad o la receptividad no es negativa. La receptividad es algo positivo a condición de que se ejercite de un modo plenamente consciente. Yo tengo miedo de que al estar pasivo me dominen, me convenzan, que los demás cambien mi punto de vista, que nieguen lo que yo quiero y creo ser, y por eso huyo de esta receptividad. Pero eso nunca se escucha de veras a la otra persona, sino que yo siempre estoy reaccionando a la otra persona. Me estoy afirmando a mí mismo en la reacción, en relación a lo que el otro me está diciendo. Ahora bien, cuando yo aprendo a escuchar, estando muy claramente consciente de mí mismo, nunca esta actitud receptiva me va a dominar. Por eso es muy importante aprender a escuchar. Y nunca voy a ser víctima de lo que el otro diga. Yo voy a quedar indefenso ante mí sin reaccionar, pero manteniendo este eje luminoso de la conciencia de mí mismo unida al hecho de comprender, de entender, de recibir. Yo aumentaré mi sensibilidad receptiva, pero a la vez mi eje positivo de ser conciencia impedirá que yo quede en ningún momento dominado por lo que el otro haga o diga. Porque el problema es esto de la reacción ante lo que el otro dice, porque yo me lo creo. Esta es la condición por la cual la receptividad se convierte en algo positivo. En cambio, si yo estoy receptivo pero identificado con eso que estoy recibiendo, eso se convierte en una negación de mi propia realidad personal y de mi pensamiento. Cuando se ejercita de manera correcta, la receptividad aumenta. No solo la comprensión, porque recibo datos que antes no tenía, sino que aumenta nuestro poder de acción. Y este es un aspecto que muy raramente las personas tienen en cuenta. Cuanto más aprendo a ser receptivo frente a una persona, más aumenta mi capacidad de ejercer presión y de manejar a la otra persona. Nos parece que nosotros solo podemos dominar o ejercer una presión sobre el otro haciendo fuerza. Y esto no es cierto. Hay modos de ejercer esta presión que son haciendo fuerza o abriendo y dejando de hacer fuerza, siendo todo yo receptivo. Cuando me abro a la comprensión de la otra persona de esta manera consciente y lúcida, ocurre que yo estoy comprendiendo más y más el qué, el cómo y el por qué de aquella persona. Recibo una información más rica, amplia y fundamental sobre ella.
lo cual me da datos para manejar desde la base su actitud y sus valores. Y en la medida en que el otro hable y se exprese, permito que salga, que se exteriorice, que se evapore su capacidad combativa. Y en la medida en que yo pueda por unos momentos comprender plenamente lo que el otro piensa, quiere, desea y vive, me pongo en sintonía con el otro. Y en los momentos en que hay perfecta sintonía no hay resistencia. La resistencia solo aparece cuando lo que dice el otro encuentra en mí algo diferente y yo me opongo y contrasto con el otro, con algo diferente. Cuando yo puedo seguir, comprender y aceptar por unos momentos, ¿no?, lo que la persona está expresando, acepto a la vez a la persona y en aquel momento existe una pura coincidencia y un ajuste perfecto entre lo que yo vivo y lo que vive el otro. Y en ese instante la otra persona no se puede oponer, no puede oponer resistencia a mí, queda inerme. Esto dura solo unos instantes, pero son unos instantes decisivos. Así que la actitud receptiva es un arma temible, mucho más temible que la actitud activa y combativa porque no se ve como un arma. Si yo puedo estar en perfecto acuerdo con una persona en un momento dado, en el momento siguiente tengo el campo libre para influir sobre aquella persona sin resistencia. En aquel instante se neutraliza la capacidad de oposición del otro. No hay contraste, no hay diferencia. Nadie puede luchar con su propia sombra, pues la fuerza se ejerce siempre contra algo distinto, no contra algo idéntico, ¿no? Esto fue descubierto hace muchos siglos en Oriente y es la base de algunas temibles técnicas de lucha. ¿Por qué le tenemos miedo a nuestra propia violencia? Porque la tenemos guardada dentro, o sea, la tenemos reprimida. Sabemos que la violencia es peligrosa, que nos va a llevar a hacer cosas desagradables. Entonces tratamos de ocultar nuestra violencia, incluso de nosotros mismos. Pero esta capacidad combativa que hemos ido reprimiendo dentro es necesaria para nuestra propia conciencia de la realidad. Nosotros nos desarrollamos en la medida en que ejercitamos estas energías. Y toda violencia que yo no he vivido es un déficit que tengo de mi propia realidad. Yo estoy buscando una afirmación precisamente porque no he vivido la intensidad de la energía que hay en mí. Por eso necesito que los demás me aprueben siempre. Entonces, por un lado estoy buscando mi afirmación y por otro lado estoy rechazando mi capacidad de vivir mi energía combativa. Y esto es un contrasentido. Solamente desarrollando activamente mi capacidad combativa, convirtiéndola en experiencia, yo incorporaré a yo experiencia esta fuerza que me pertenece y que es la materia prima de la cual está hecha mi propia seguridad y conciencia de ser. Pero yo no puedo hacer esto en mi vida corriente, es peligroso, perjudicial, incluso inmoral. Nunca debo ejercer una actitud violenta que lesione o perjudique directamente a nadie en ningún sentido. Entonces, ¿cómo ejercito esta energía combativa? El ejercitamiento de la capacidad de lucha, del esfuerzo combativo, no debe ser solo mental, ha de ser de un tipo de acción en que se pueda expresar, movilizar e incorporar en el yo experiencia esa energía combativa. Vamos a ver varios modos de hacer esto. Uno, el modo más adecuado es practicar un deporte de lucha, ¿no? Competitivo. Pero, no solo para ejercitar mi musculatura o como descarga psicológica de las preocupaciones del día, sino que hay que usar la actividad deportiva como un medio de vivir más y más la propia capacidad combativa.
¿no? Poniendo a ejercitar la energía combativa, la voluntad de lucha, sin perder nunca la noción de que se trata de un juego, pero jugar a ser combativo, jugar con toda el alma. Si esto se entiende y se ensaya, se van a dar cuenta que no es difícil de hacerlo y podemos adoptar esta actitud. Bien. Otra forma de hacer esto es en el nivel afectivo, que hay que aprender a expresar nuestra capacidad de lucha emocional. Esto parece difícil porque todos sabemos lo desagradable y perjudicial de dejarse llevar por las emociones violentas, porque puedo herir a los demás y también resultar herido yo, ¿no? Debe controlarse la actitud de manera que nunca salga nada negativo ni perjudicial para nadie. Se puede formar un grupo de amigos, ¿no? Y se puede jugar a discutir. De la misma manera en que existe el juego de lucha competitiva física, también puede haber un juego de lucha afectiva. Defender ideas, posturas, permitirnos expresiones de una intensidad que en la vida social no se pueden exteriorizar, pero siempre sabiendo que esto es como energía que lo ejercito. Otro medio para expresar esta violencia en el aspecto afectivo puede ser la técnica de expresión con música, ¿no? Con la condición de que la persona movilice voluntariamente su capacidad de protesta, de oposición, cuando la música sugiera estos estados. Haciendo la expresión en el nivel vital físico y en el nivel afectivo, que son donde reside el miedo a la violencia, podremos resolver el problema de combatividad reprimida o encerrada y convertirla en algo que se puede incorporar a nuestro yo experiencia y perder el miedo a las situaciones de violencia externas. Cuando la persona ha desarrollado por un lado el extremo de su capacidad receptiva y el extremo de su capacidad proyectiva, su yo experiencia se ha ensanchado por los dos extremos y está disponible para poder resonar en cualquier nivel sin miedo. Todos sentimos miedo porque no desarrollamos estas capacidades. Por eso, ¿dónde pongo el foco? Nosotros estamos polarizados en la mente pequeña. Y en la mente hay el factor que piensa, pero también hay un foco mental de atención. Y es ahí donde estamos manejando esa noción de realidad. Al estar crispados en este punto de vista, no vivimos como realidad, más que lo que manejo a través de este centro. Así como estamos identificados aquí, debemos aprender a vivir abriéndonos desde aquí y conectamos con el fondo. Eso se produce cuando yo dejo de estar crispado sobre las formas, cuando yo aprendo a estar presente, despierto soltando las formas. Yo no soy ninguna idea. Yo soy la inteligencia. Y yo puedo ser directamente la inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Cuando estoy despierto y lúcido, no me apoyo en nadie ni en nada. No me identifico, no me proyecto. Entonces la inteligencia que soy se manifiesta y a la vez se hace consciente de mi plano exterior. Yo solo puedo vivir el amor y la felicidad cuando, dirigiendo mi atención a mi fondo afectivo, me instalo ahí y suelto todo aspecto o estado particular.
ahí sí realmente yo soy felicidad. Ahí lo descubro. No es que tenga que ponerle la felicidad, sino descubrirla. Lo que me impide vivir eso que soy es lo que estoy poniendo encima de mi mente. ¿Se acuerdan? Lo que cubre. Si aprendo a estar lúcidamente presente en mi corazón, sin proyectar nada, eso será la revelación de mí mismo. Soy un foco inmenso de amor y felicidad. Soy un foco de energía y de inteligencia absoluta. Bien. Todo lo que existe, existe en relación con el todo. Por eso ya tiene un sentido en sí mismo. Lo que soy es algo aparte de que mi vida tenga o no tenga finalidad. Cuando decimos que no hay objetivo, que la realidad no tiene finalidad, es en el sentido de que no tiene la finalidad instrumental que yo le puedo dar a las cosas con mi mente pequeña. Pero como mi mente pequeña está acostumbrada a relacionarlo todo, entonces está viviéndose a sí misma como si fuera un instrumento para algo. Y ser un instrumento para algo es solo un modo relativo de ver las cosas. En sí no hay esa relación. En sí el todo ya es y no tiene finalidad. Pues el concepto de finalidad implica un modo relativo de ver lo que existe. Se trata de ver que si yo soy esa plenitud que me está empujando, esa lucidez, ese amor, ¿cómo puedo yo realizar eso? En la medida en que yo realice lo que soy, ya iré viendo por mí mismo si eso tiene sentido o no. Y lo que quiere decir sentido. Pero de momento estamos en una mala situación para poder juzgar, porque estamos viviendo una milésima parte de nuestra capacidad de ver. Entonces lo más importante, lo más urgente, es que yo convierta la intuición de que soy esa plenitud en una realización plena y que me concentre en esto, que es lo fundamental. Por ejemplo, yo puedo pensar en una música fantástica y para eso utilizo la mente. Pero una vez que estoy situado en el hecho musical, entonces siento la música y suelto la idea. Cada vez que yo me centro, suelto mis ideas mentales. Salgo de mi cabeza, podríamos decir, ¿no? Porque dejo de sostener esa idea. En realidad nosotros lo que hacemos siempre, por eso nos cuesta tanto todo, ¿no? Es vivir aferrados. Por eso hoy en día en la espiritualidad que está esto, hay que soltar, hay que soltar. Ay, confío y suelto. Y porque lo diga ya pienso que va a suceder. No, es que tengo que ver, tengo que mirar, tengo que hacer este gesto de ir hacia adentro, sentir, experimentar la vida para poder soltar las ideas acerca de lo que es la vida, de cómo debería ser la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. Porque si vivo así es que no vivo. Estoy todo el tiempo en mi cabeza. Por eso no entiendo lo que es soltar. La gente es como que es muy sencillo soltar. Acá en este ejemplo lo vimos claro. Yo no puedo pensar que la música es fantástica, porque me quedo pensando. Hago racionalizaciones de cómo es la música, no sé qué. Pero ¿cuándo estoy centrado en la música? Nunca. Por eso no puedo soltar, porque estoy aferrado. Se trata de aprender a ver que la conciencia no es solo lo que la mente mira. La conciencia es lo que está detrás de la mente que mira.
Ustedes me ven a mí y son conscientes de mí, pero no podrían ser conscientes de mí si no fueran conscientes de lo que hay acá detrás de mí, ¿no? Unos muebles, un ventilador, una pared. Ese es el fondo, ¿no? Y en el fondo sobresale esta figura, que ustedes dicen que soy yo, ¿no? Bien. Pero siendo consciente de la pared o del fondo, no soy actualmente consciente de que veo la pared, porque mi atención, que siempre tiende a particularizarse, se centra en esta forma física que parece que está hablándoles, y no en el fondo, gracias al cual percibo la forma. Pero no podríamos percibir esta forma si no percibiéramos el fondo. Y así ocurre con todo acto de conciencia. Somos conscientes de algo gracias a que somos también conscientes de otra cosa detrás. Soy consciente de una idea porque hay una no idea alrededor. Si no, no sería consciente de la idea. Soy consciente de una verdad como verdad porque hay una noción de inteligencia detrás. Y la verdad es la forma particular de esta inteligencia. Hay un sentimiento particular porque hay un fondo universal o total en mí que es un sentir siempre presente. Si no hubiera este fondo, no podríamos percibir ese sentimiento particular. Y es por esta facultad maravillosa que al focalizar nuestra atención en algo particular, dejamos de ser actualmente conscientes del fondo. A pesar de que lo seguimos siendo, soy el océano, pero yo estoy identificada con la ola. Podríamos decir. Yo sigo siendo el océano, pero yo ahora creo ser la ola. Pero si no existiera el océano, yo no podría percibir la ola, lo particular. Es parecido a una visión. En la visión, por ejemplo en el cine, ¿no? Cuando quiero enfocar claramente un primer plano, ¿no? Entonces lo que está detrás se oscurece y queda borroso, ¿no? Si se quiere centrar lo que está en el fondo, se diluye lo que está en primer plano. Detrás de esta conciencia lúcida actual que tenemos de nosotros en primer plano, está esa presencia difusa de la realidad total que somos. Así que es necesario descubrir que esa cosa que parece no cosa, es nuestra conciencia completa, profunda. Pero yo ahora estoy adiestrado o acostumbrado solo a mirar lo particular. Esta partícula que está acá, hablando, aquella partícula, la otra partícula. Entonces estoy constantemente resbalando por lo que son figuras o estados particulares, fenómenos particulares de la conciencia, sin descubrir que esto implica ser toda la conciencia que hay en el fondo. Debemos aprender a aceptar esa no cosa presente que está en el fondo. Eso que parece que no es nada, que parece que es silencio, que parece que no tiene sentido. La tengo que aceptar porque es la base, es el sustrato del cual está hecha mi conciencia particular. Estamos mentalizados a creer que es más real la forma que el fondo, y no es cierto, porque una forma es solo forma del fondo. Estamos acostumbrados a creer que una ola es más real que el mar. Nuestra mente lo percibe así, porque el mar es amorfo, podemos decir, y la ola tiene forma.
que percibe distintamente nuestra mente. Pero la ola no le da mayor realidad al mar. La ola está hecha del mar. Y percibimos la ola gracias al mar. O sea, lo que es no ola, no ola. Así todos los actos particulares de pensar, sentir, querer, son como olas de un océano. Nosotros atendemos a las olas de cada momento sin tomar conciencia del océano que somos. Entonces, ¿de qué se trata? De educar a la mente, a prestar atención al fondo y vivir desde ese fondo las formas, o sea, desde la totalidad, vivir lo particular, desde la plenitud, vivir lo parcial. Nosotros solemos vivir pendientes de nuestra mente personal concreta, esta. Y así es imposible no tener objetivos. Pero esto no debe preocuparnos, pues lo que es imposible desde este nivel resulta factible e inevitable cuando uno aprende a descubrirse como centro y a expresarse desde ahí. Más me centro, voy a observar que automáticamente todo lo que son deseos, miedos, apetencias, todo desaparece. Cuanto mayor es mi conciencia de plenitud en el presente, más se diluyen todos los deseos, los objetivos, las finalidades, las expectativas. Cuanto más superficialmente vivo el presente, más se traduce lo que me falta, mis deseos en el tiempo de cosas. Solo a través de este trabajo, de esta toma de conciencia de uno mismo como centro, se produce una auténtica transformación de raíz. Por eso este trabajo lleva etapas. Estas etapas, ¿no?, existen en nuestra mente, porque en realidad nosotros ya somos ese centro. Pero como nosotros necesitamos que nos expliquen y nos digan unos pasos, lo vamos a ver por pasos, ¿no?, por etapas. La primera etapa es la de ver. Yo he de ver algo que está más allá de lo que creo ser yo mismo, pero que ya está en mí. Por ejemplo, en la medida que yo vivo despierto, pero abierto a algo, arriba y adentro, me viene una capacidad de actuar, de sentir, de ver. Entonces, ver eso que está viniendo. O si yo ya tengo un mundo de aspiraciones o de deseos, ver eso que deseo. Este ver es fundamental, es la primera etapa, pero es imprescindible. Ver. Mi mente personal debe tomar clara conciencia de eso, de aprender a ver. Segundo, sentir. Yo no debo limitarme a una simple visión de la mente, sino que debe haber una apertura, una participación de mi aspecto sensible. Primero que yo vea y segundo que yo sienta. ¿Que sienta qué? Eso que es mayor que yo, eso que deseo, a lo que aspiro, eso que intuyo que está de algún modo presente más allá de mi noción actual de mí. O sea, ver, pero también sentir. Tercero, mirar ese sentir. Para que se vaya unificando la parte de la mente consciente con la parte del aspecto afectivo, con esta zona no integrada, cuando esto yo lo he hecho durante un tiempo, yo lo voy reconociendo como mío, como una zona mía, fuera de mi frontera usual, pero mía. Entonces, de este ver, sentir, surge el reconocerse. Al mirar el sentir, me reconozco. Cuarto, querer ser eso, asumirlo y expresarlo. Como consecuencia de lo anterior surge el querer vivir eso, querer ser eso. Luego viene el asumir concretamente eso que soy. Y una vez que yo lo asumo,
expresarme yo en tanto que eso. Estas son las etapas. Ver, sentir, unir estas dos cosas, ver y sentir, reconocerme, querer, asumir, expresarme yo en tanto que la cosa asumida. Esto puede representar cierto tiempo desde la perspectiva personal, porque yo no puedo asumir lo que yo no veo y no siento con mucha claridad. Por eso durante un tiempo el trabajo consiste en ir viendo, en ir sintiendo más y más. No es razonar mucho, no es crear teorías. Se trata de un estado de contemplación inteligente y afectiva, en el que yo veo y siento aquello. Estoy en un estado de contemplación en el que en esta zona nueva de conciencia que contempla, se van fusionando el ver y el sentir, se van integrando. Pero eso no va a pasar a ser mío hasta que yo no asuma el reconocimiento. Asumir es lo que ya hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando éramos chicos y luego hemos ido creciendo, durante un tiempo hemos estado actuando todavía como chicos y a ratos como personas más grandes, hasta que llega un momento que nos damos cuenta de que ya somos mayores. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta, asumimos el ser mayores y a partir de entonces actuamos de esa manera. Podemos considerar, por ejemplo, a la persona que está en un trabajo y de repente, por una razón u otra, lo nombran jefe absoluto de aquel trabajo. Le viene el nombramiento, le dan un despacho, tiene todo lo que tendría un jefe. O sea que él mentalmente sabe y acepta que le han nombrado jefe y que él es el jefe. Pero él todavía no ha asumido su cargo porque él se sentirá como un extraño en su puesto. Hasta que llegará un momento en que él aceptará que es jefe. Cuando él asume, ya que es el jefe, actuará como jefe. Bien, algo parecido sucede en estos niveles. Nosotros estamos acostumbrados a vivirnos con nuestra imagen, con nuestros esquemitas, con nuestras sensaciones habituales. Pero al trabajar descubrimos que somos mucho más. Aunque luego sigamos viviendo como si fuéramos igual que siempre. Yo solamente puedo llegar a vivir todo eso que soy cuando lo miro, cuando lo siento, cuando lo comprendo, cuando me reconozco en ello, lo quiero y lo asumo. Cuanto más conscientemente hagamos esto, más rápidamente se puede conseguir. No hay que forzarlo, no es un problema de ponernos tensos. Es simplemente un proceso de asimilación interior. Cuando uno va mirando y sintiendo, o mirando el sentir de aquello va adquiriendo una mayor presencia, una mayor intensidad y realidad en mí, hasta que llega un momento en que lo puedo asumir. Y esto no es una manipulación mental, no es un convencimiento, es algo natural. Pero se acelera en la medida en que yo estoy más y más presente. Si me abro a esa presencia, además de ver, voy a sentir. Entonces hay que hacer este ver-sentir. En cuanto a mi vida normal, ¿no? Voy a seguir viviendo mi vida normal. Esta tiene que ser una vivencia constante del yo como creador, en lo que depende de mí. ¿Qué es lo que depende de mí? Mis respuestas. De mí no dependen los estímulos, porque las circunstancias, las personas escapan a mi control. Por eso soy solo un aprendiz. Y en la medida en que lo sea, lo tengo que ejercer, porque si no voy a estar viviendo supeditado a mis propias creaciones. Y esto es un contrasentido. Hasta que yo no aprenda a manejar creativamente mis poderes, mis capacidades,
mis cualidades. Yo no puedo ascender de rango, no puedo promocionar, no puedo ir más allá. Por un lado, debo asumir totalmente todo lo que soy y mi propia capacidad de creación en cuanto a mis respuestas. Y al mismo tiempo de aprender a permanecer abierto a lo que está más allá, abierto al exterior, a los estímulos, abierto a lo desconocido, abierto al infinito, abierto a Dios, a lo superior, pero a la vez firme en mí mismo. Bueno, esto parece muy difícil y lo es. Es mantener una actitud de ser dueño, creador, centro, y a la vez estar totalmente abierto, receptivo a algo más. Generalmente nosotros estamos de una manera o de la otra. O me considero dueño, como por ejemplo cuando estoy muy optimista o cuando me enfado, o me siento débil, frustrado, fracasado, y soy una criatura que llora buscando ayuda por todas partes. Así que tengo una actitud o la otra. Se trata de poder vivir simultáneamente las dos actitudes. Ser yo totalmente jefe, centro de lo mío, y a la vez ser totalmente esa criatura totalmente abierta y dependiente de lo superior. Por un lado, asumir todo lo que es mi creación, mis facultades, ejercitarlas, y por otro lado, dejar que yo sea asumido por algo mucho más grande que yo. Estas dos posturas juntas hacen la actitud correcta. Separadas, vamos de un extremo al otro. O yo me convierto en un ser supeditado a mis propias creaciones, o yo me otorgo unas atribuciones que son de un absolutismo infantil que da risa, y el peligro de la soberbia es tan grave como el peligro de la humillación. Pero lo que permite ver si la actitud es la correcta es el hecho de que puedan vivirse simultáneamente estas dos actitudes. Por un lado, yo mantengo mi función central de asumir todo lo mío, de ser dueño, creador, mi actitud de centro en todo momento. Y al mismo tiempo, estoy totalmente abierto y receptivo a eso más grande, que está más allá. Solo desde el centro son posibles estas dos funciones. Pero la mente, esta, la pequeña, la loca, no puede hacer eso. La mente puede o afirmar o estar pasiva. Y yo tengo que encontrar un punto desde el cual yo soy yo. Y todo yo dispongo de lo mío y a la vez todo yo soy receptivo. Y combinar estas dos actitudes, tratar de ver una y la otra, procurando vivirlas juntas, es otro modo de conseguir la conciencia de ser el centro. Por eso, ¿dónde pongo el foco? Nosotros estamos polarizados en la mente pequeña. Y en la mente hay el factor que piensa, pero también hay un foco mental de atención. Y es ahí donde estamos manejando esa noción de realidad. Al estar crispados en este punto de vista, no vivimos como realidad, más que lo que manejo a través de este centro. Así como estamos identificados aquí, debemos aprender a vivir abriéndonos desde aquí y conectamos con el fondo. Eso se produce cuando yo dejo de estar crispado sobre las formas, cuando yo aprendo a estar presente, despierto soltando las formas. Yo no soy ninguna idea. Yo soy la inteligencia.
Y yo puedo ser directamente la inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Cuando estoy despierto y lúcido, no me apoyo en nadie ni en nada. No me identifico. No me proyecto. Entonces la inteligencia que soy se manifiesta y a la vez se hace consciente de mi plano exterior. Yo solo puedo vivir el amor y la felicidad cuando, dirigiendo mi atención a mi fondo afectivo, me instalo ahí y suelto todo aspecto o estado particular. Ahí sí realmente yo soy felicidad. Ahí lo descubro. No es que tenga que ponerle la felicidad, sino descubrirla. Lo que me impide vivir eso que soy es lo que estoy poniendo encima de mi mente. ¿Se acuerdan? Lo que cubre. Si aprendo a estar lúcidamente presente en mi corazón, sin proyectar nada, eso será la revelación de mí mismo. Soy un foco inmenso de amor y felicidad. Soy un foco de energía y de inteligencia absoluta. Bien. Todo lo que existe, existe en relación con el todo. Por eso ya tiene un sentido en sí mismo. Lo que soy es algo aparte de que mi vida tenga o no tenga finalidad. Cuando decimos que no hay objetivo, que la realidad no tiene finalidad, es en el sentido de que no tiene la finalidad instrumental que yo le puedo dar a las cosas con mi mente pequeña. Pero como mi mente pequeña está acostumbrada a relacionarlo todo, entonces está viviéndose a sí misma como si fuera un instrumento para algo. Y ser un instrumento para algo es solo un modo relativo de ver las cosas. En sí no hay esa relación. En sí el todo ya es y no tiene finalidad. Pues el concepto de finalidad implica un modo relativo de ver lo que existe. Se trata de ver que si yo soy esa plenitud que me está empujando, esa lucidez, ese amor, ¿cómo puedo yo realizar eso? En la medida en que yo realice lo que soy, ya iré viendo por mí mismo si eso tiene sentido o no. Y lo que quiere decir sentido. Pero de momento estamos en una mala situación para poder juzgar, porque estamos viviendo una milésima parte de nuestra capacidad de ver. Entonces lo más importante, lo más urgente, es que yo convierta la intuición de que soy esa plenitud en una realización plena y que me concentre en esto, que es lo fundamental. Por ejemplo, yo puedo pensar en una música fantástica y para eso utilizo la mente. Pero una vez que estoy situado en el hecho musical, entonces siento la música y suelto la idea. Cada vez que yo me centro, suelto mis ideas mentales. Salgo de mi cabeza, podríamos decir, ¿no? Porque dejo de sostener esa idea. En realidad nosotros lo que hacemos siempre, por eso nos cuesta tanto todo, ¿no? Es vivir aferrados. Por eso hoy en día en la espiritualidad que está esto, hay que soltar, ay, confío y suelto, y porque lo diga ya pienso que va a suceder. No, es que tengo que ver, tengo que mirar, tengo que hacer este gesto de ir hacia adentro, sentir, experimentar la vida para poder soltar las ideas acerca de lo que es la vida, de cómo debería ser la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. Porque si vivo así es que
es que no vivo. Estoy todo el tiempo en mi cabeza. Por eso no entiendo lo que es soltar. La gente es como que es muy sencillo soltar. Acá, en este ejemplo, lo vimos claro. Yo no puedo pensar que la música es fantástica, porque me quedo pensando. Hago racionalizaciones de cómo es la música, no sé qué. Pero ¿cuándo estoy centrado en la música? Nunca. Por eso no puedo soltar, porque estoy aferrado. Se trata de aprender a ver que la conciencia no es solo lo que la mente mira. La conciencia es lo que está detrás de la mente que mira. Ustedes me ven a mí y son conscientes de mí, pero no podrían ser conscientes de mí si no fueran conscientes de lo que hay acá detrás de mí, ¿no? Unos muebles, un ventilador, una pared. Ese es el fondo, ¿no? Y en el fondo sobresale esta figura, que ustedes dicen que soy yo, ¿no? Bien. Pero siendo consciente de la pared o del fondo, no soy actualmente consciente de que veo la pared, porque mi atención, que siempre tiende a particularizarse, se centra en esta forma física que parece que está hablándoles, y no en el fondo, gracias al cual percibo la forma. Pero no podríamos percibir esta forma si no percibiéramos el fondo. Y así ocurre con todo acto de conciencia. Somos conscientes de algo gracias a que somos también conscientes de otra cosa detrás. Soy consciente de una idea porque hay una no idea alrededor. Si no, no sería consciente de la idea. Soy consciente de una verdad como verdad porque hay una noción de inteligencia detrás. Y la verdad es la forma particular de esta inteligencia. Hay un sentimiento particular porque hay un fondo universal o total en mí que es un sentir siempre presente. Si no hubiera este fondo, no podríamos percibir ese sentimiento particular. Y es por esta facultad maravillosa que al focalizar nuestra atención en algo particular, dejamos de ser actualmente conscientes del fondo. A pesar de que lo seguimos siendo, soy el océano, pero yo estoy identificada con la ola. Podríamos decir. Yo sigo siendo el océano, pero yo ahora creo ser la ola. Pero si no existiera el océano, yo no podría percibir la ola, lo particular. Es parecido a una visión. En la visión, por ejemplo en el cine, ¿no? Cuando quiero enfocar claramente un primer plano, ¿no? Entonces lo que está detrás se oscurece y queda borroso, ¿no? Si se quiere centrar lo que está en el fondo, se diluye lo que está en primer plano. Detrás de esta conciencia lúcida actual que tenemos de nosotros en primer plano, está esa presencia difusa de la realidad total que somos. Así que es necesario descubrir que esa cosa que parece no cosa, es nuestra conciencia completa, profunda. Pero yo ahora estoy adiestrado o acostumbrado solo a mirar lo particular. Esta partícula que está acá, hablando, aquella partícula, la otra partícula. Entonces estoy constantemente resbalando por lo que son figuras o estados particulares, fenómenos particulares de la conciencia, sin descubrir que esto implica ser toda la conciencia que hay en el fondo.
debemos aprender a aceptar esa no cosa presente que está en el fondo. Eso que parece que no es nada, que parece que es silencio, que parece que no tiene sentido. La tengo que aceptar porque es la base, es el sustrato del cual está hecha mi conciencia particular. Estamos mentalizados a creer que es más real la forma que el fondo, y no es cierto, porque una forma es solo forma del fondo. Estamos acostumbrados a creer que una ola es más real que el mar. Nuestra mente lo percibe así, porque el mar es amorfo, podemos decir, y la ola tiene forma, que percibe distintamente nuestra mente. Pero la ola no le da mayor realidad al mar. La ola está hecha del mar. Y percibimos la ola gracias al mar. O sea, lo que es no ola, no ola. Así todos los actos particulares de pensar, sentir, querer, son como olas de un océano. Nosotros atendemos a las olas de cada momento, sin tomar conciencia del océano que somos. Entonces, ¿de qué se trata? De educar a la mente, a prestar atención al fondo y vivir desde ese fondo las formas, o sea, desde la totalidad, vivir lo particular, desde la plenitud, vivir lo parcial.